Sí, no escucha, no sé. Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Tienes los oídos tapados, Alejo? ¿Puede ser? ¿Qué? ¿Tienes los oídos tapados hoy? ¿Puede ser? Sí, porque llamo al aire y no escuchás. No escuchaba, te lo juro, bro. Pará que me voy acomodando el micrófono mientras. Hablen un poco mientras. Vos, Porcel, ¿cómo estás? Pará, decí quién es, ¿no? Porque ¿quién es? Hola. Hay alguien nuevo acá en la mesa. Pero pará, me refiero a cómo estás y escuchás a eso. No, estoy perfecto. Ok, listo. ¿Se escucha fuerte y claro, Facu? Se escucha perfecto. Ok, se escucha hoy perfecto. tenemos para los... Igual, Hoy tenemos una pata menos y una pata más. bien hablado. Porque Para la gente que está Mamo se fue, no sé qué está haciendo, está rindiendo. Está riñendo, supuestamente. Exacto. Y dijimos, bueno, qué mejor oportunidad para que venga Porcel. El hijo de nuestra invitada y también uno de nuestros mejores amigos. Exacto. Porque por ambas razones está acá. ¿Algo que quieras decir, Facu? Y no, qué sé yo, es raro estar acá. Sí. Con mi vieja también es como medio extraño. pero no, está copado, me gusta esto. Me siento como... Sí. Claro, porque vos siempre nos ves del otro lado, ¿no? Claro. ¿Qué se siente Está estar muy acá? bueno esto, Ser me parte gustó. de... Facu es un mod de Claro, nuestro... Facu es un mod y un viewer muy... Yo soy el jefe. Cada vez es jefe. Sí, tiene pero también razón. es un viewer de los que más nos consumen, creo. Estuvo en todos los streams hasta ahora. Sí, Y bueno, me gusta el programa. Un real. Está bueno. Gracias. Y bueno, básicamente sí, soy el hijo de la invitada. Que bueno, Soy ahora el Que ahora en un ratito la vamos a presentar, no spoilemos, Gus. amigo, me llamo Facundo como él. También. Me da justo, ¿no? Los dos. F. Los dos. Juli, ¿el título pudiste cambiar de Twitch? Productores de música los dos. Bueno, no importa. Él me enseñó. Psicólogos los dos. Sí, Él me pero- enseñó. ¿Algo más? ¿Algo más que, Eran iguales. ¿Qué más comparten? ¿Qué más compartimos? No, por suerte nada más. La música, la Funciona música. la Coca-Cola. La música, ¿no? Ya le y- dijimos, ahí le dijimos. Somos distintos igual en música. Sí. No, bastante tuvimos nuestras disputas. Pero sí, no, la verdad que. Nos complementamos, tipo- digamos. Nos complementamos. Somos Somos yin y diferentes, yang. pero complementarios. Sí, el mami Es bueno del dúo. eso. Y bueno, ya que sos el nuevo, por ser el miembro provisional o permanente, todavía no sabemos. Ya me echó. Ya lo echá y le invitaba. No, pero contá un poco, ¿qué hiciste hoy? ¿Qué haces de tu vida? No sé, contá un poco a la gente que no te conoce. Bueno, estoy. Hoy hice poco porque no fui a la facultad. Ahí Ya va. Ese es el mensaje. terminé de mi cursada. Ya básicamente faltan los finales. Pero sí, no, y produje un poco de música. Estuve intentando cosas, no me gustaron y lo borré. Y nada más. La verdad que hoy fue un día tranquilo. Me llamó Facu, me dijo, che, vení. Bien, y, bien. Y bueno, acá estamos. Se agradece que siempre ¿Qué estés estudia, para la Facu? mano, ¿no? Yo estudio psicología. Antes había estudiado economía, pero me cambié y ahora estudio psicología y la verdad que muy bien. Bastante abrupto el cambio, ¿no? Sí, Podríamos ¿no? decir, pasar como de un extremo a otro, Estás quizás. terminando Y- segundo año, tercer año, cuarto año. Y ya terminé segundo año, estoy en tercero. Bien. Voy a entrar a tercero. Y Bien. sí, no, fue un cambio complicado. Fue años de introspección un poco. No, me imagino. Para darme cuenta de que no me gustaba economía. Bien. Y bueno, ahí me cambié y la verdad que. ¿Te está gustando muy lo que bien, haces? Muy bien, sí, la verdad. Sí. que sí. Me alegra eso. Banco, habla bien de vos, Porcel. Sí. Tener la personalidad para cambiar, que no es fácil cambiar de carrera y No, menos no. de un extremo a otro, ¿no? No es fácil, no. No, para nada. Adaptarse a un nuevo grupo de personas, ambiente. No tanto por vos, sino por lo que la gente va a decir. También mucho eso, sí. Es como que vos no pensás en lo que. Porque a vos realmente te gusta una carrera y decís, bueno, me voy a cambiar, pero lo que entra en la ecuación es justamente qué va a decir Alejo, qué va a decir sí. Facu, Te qué juzgan va a decir todos. Juli. Que en verdad no debería ser así, tipo, uno debería chuparle un huevo a uno y la gente no debería juzgar porque cada uno hace las cosas a su ritmo, a sus tiempos, pero igual sí. Yo, Y pensé, sí, yo claro. pensé que cuando me contaste que te ibas a cambiar psicología, pensé que me estabas mintiendo. Y sí, fue Facu, un cambio. Facu, el micro, acercate un poquito que no se dice Gus que no. ¿Yo o el otro? este Facu. Ok. Y fue un cambio. Fue un cambio, la verdad, chocante para mí. Sabía que iba a ser difícil para ustedes también. O sea, para Facu entiendo que no me haya creído porque, bueno, es un No, cambio. pero por lo radical, digamos, no porque por nada, sino porque es Total. como que yo te diga, che, mañana, no sé, estoy estudiando medicina. ¿Me vas a creer? No. Y sería raro. Por eso. Sería raro. Pero yo lo que la gente no entiende para mí es que la psicología y la economía tienen mucho que ver. ¿Sí? Sí, para mí muchísimo. A ver, explica un poquito eso que me interesa. Mira, bueno, a mí me interesa mucho lo que dijo Fran del mercado, de todo esto que vino el invitado, me Fran, pareció muy copado. Uno de los primeros invitados y amigos de los chicos. Y lo que pasa es que justamente el mercado, ¿qué es? El mercado son gente que compra y vende cosas y en realidad son personas. Sí. ¿Y qué pasa? Cuando hay muchas de las leyes de la economía, por ejemplo, esto de que si sube el precio, ¿qué va a pasar? La gente va a dejar de Va a comprar. dejar de comprar, sí, mayor oferta. O sea, menos demanda. Ujú. Pero vos ves que mucha gente cuando sube los precios en realidad compra más por miedo a que sigan aumentando.
Entonces eso no se cumple. ¿Y Ok. por qué? Por el miedo por el miedo de la gente. O sea, O sea, básicamente el mercado se regula en un punto por emociones y acciones que están relacionadas a la son psicología. todo emociones. O Son sea, todo emociones. se puede decir que el Llegó mercado un es tipazo. ¿cómo se dice? Especulación. Exactamente. ¿Cómo no? Es querido. un poco especulación, es un poco... Eso llegó un... Tenemos a Mamo ¿Tipazo? hoy en la tribuna. Hoy por Mamo nos unos minutos. efectea, muchachos. No, me traigan, decir, me voy. No, ya quédate, me echaron. quédate 5 minutos más, quédate 5 minutos más. Cuando presentemos. Y cuando presentamos a la Marce entras. Me echó el jefe. Ahora Entonces- cuando presentamos a tu mamá y a nuestra querida invitada, Madre. entra Bueno, Max. bueno, mi vieja es una persona que se dedica a esto de la numerología y es una cosa que... Sí. Para mí es uno de los programas más interesantes porque Banco. hay cosas que no tienen explicación y pasan. Y vos decís, Es increíble ¿qué eso, ¿no? mierdas es? ¿Cómo carajos es esto? Incluso mi psicólogo, que Ok. es una persona muy racional, Bien. Le mandamos un saludo ahí a. Sí, ¿cómo a- se llama? Edgardo. Rafael, Edgardo, Ricardo, Edgardo. Ricky. ¿Lo mira Ricky capaz? No, no hay chance, ¿no? ¿Qué que mi viejo? No, el psicólogo. se llama Edgardo. Edgardo, miralo, no seas botón del programa. ¿De dónde salió Ricky? No sé. No sé. Pero... y él me dice, hay cosas que no entiendo cómo hace, pero pasan. Yo hago el análisis psicológico de una persona y la Marce ya lo hizo antes con la numerología. Qué carajo. Es increíble eso. Es falopa, perdón. Es falopa, O sea, yo no entiendo. Qué sé yo. desde mi ignorancia es falopa, capaz Para que mí tiene, también igual capaz es que tiene una falopa. residencia y un trasfondo atrás y yo soy un boludo que sabe sin saber, pero Y que eso, es re hoy, falopa. hoy está para que nos explique las Obviamente, cosas. para eso vino. Hay muchas preguntas, la verdad, que me gustaría hacerle a Marce, también con respecto a lo que dijiste recién del cambio de carrera y esas cosas. Que bueno, me la voy a reservar cuando Yo la también cuando la presentemos. presentemos, sí. Pero, Porcel, una cosa que me gustaría preguntarte es: ¿qué opinás de que la gente le tiene miedo a lo que es ir a terapia y esas cosas? Y es un tema, yo creo que ahora menos. Antes creo que en los 80, 90 todo era más el que va a terapia es el loco, Ok. el mamo. No, mentira, el loco, el que tiene un problema mental fuerte. Pero no, ahora es como más común que la gente vaya a terapia, es más para introspección de cada uno, darte cuenta de qué te gusta, darte cuenta de tus miedos, de tus cosas y bueno, yo creo que hay igual también un prejuicio a ir a terapia como en el sentido de que no sé si el sentido de me parece que no sirve, sino de no te das cuenta pero tenés miedo de darte cuenta de que tenés problemas. Date cuenta como el Buena programa. frase, ¿eh? Y es como la gente le molesta saber que está haciendo cosas mal y el psicólogo llega y te dice, papi, Esto está mal, esto está bien, No es- cámbialo. no es problema de la gente, sino problema tuyo. Claro. O Tenés sea, que vos. cambiarlo vos. O sea, pará. Sí, habla. sí, no, decilo. No, yo iba a decir, o sea, para vos lo que el psicólogo te hace dar cuenta es que los problemas realmente los tiene uno mismo, pero uno se excusa con las demás personas porque le da Es miedo a un poco afrontar así, que o realmente sea, él es el que tiene la culpa en la... Hay problemas que No, hace obvio. la gente, 100%. pero lo que podés cambiar que es lo tuyo. Claro. Tus acciones y tu pensamiento. No Claro, podés cambiar claro, la claro. gente. Claro, No y hay puedo- gente que quizás se excusa con los pensamientos de los demás Claro. para no cambiar lo que ellos realmente O sea, piensan. yo ahora mismo me peleo con vos. ¿Y qué es más fácil? ¿Cambiar yo o cambiarte a vos? No, Cambiarme a mí. cambiarme- sí, es- ¿Por qué? sí, Porque a vos no tengo control de nada. O sea, vos Claro. te debo Podés chupar un huevo, darme lo 10 que razones te para diga. cambiar y me pueden chupar un huevo a las Totalmente. 10 y claro, Y por eso de la psicología, la terapia, una de las bases es si la persona no quiere cambiar, no va a cambiar. no va a cambiar. Claro, o sea, depende mucho de la predisposición del que va también a terapia, no Total. solo del terapeuta. O sea, vos por ser recomendás que toda persona vaya a terapia sin importar lo que esté pasando o sea, como un, no sé, un complemento de su vida. No sé si toda la gente. O sea, yo creo que ir a terapia es una herramienta que te sirve para aprender a vivir sin terapia. O sea, Ok. la terapia es una herramienta que te ayuda a ayudarte a vos mismo a entenderte y para poder vivir con esos problemas que tenés, que van a estar. Esos problemas van a estar siempre. Bien. Y poder afrontarlos de una manera con herramientas que vos puedas usarlo solo. O sea, puedes afrontarlo solo. Es bueno ese mensaje, ¿no? Que los problemas no se van, pero uno como que capaz que canaliza entenderlos o como afrontarlos de una manera buena O sea, en lugar de la tratar gente, por ejemplo, la gente con ansiedad, la gente que tiene ese tipo de problemas, Sí. espera que la ansiedad se vaya. Claro, Y no se va a ir la ansiedad. uno tiene que aprender a vivir con la ansiedad. Exacto. Vos canalizándola por vas a eso. poder identificar la ansiedad, vas a decir, ok, esto, ¿qué puedo hacer para no tenerla tan fuerte y cambiarlo? Pero la ansiedad va a estar y Entiendo. tenés que aceptarlo. Claro, como que es parte de hay que saber vivir con eso. Total. Qué locura. Che, es muy interesante cómo explicás. Che, lo vamos a traer Se nota invitado, que te pibe. gusta mucho, ¿eh? Sí, se nota que se lo apasiona. Me gusta. Che, Facu, ¿y cómo es, digamos, compartir un poco con tu psicólogo y vos estás estudiando lo mismo? O sea, ¿vos aprendés de eso? ¿Cómo es? Buena pregunta. buena pregunta. Es raro. Al principio, cuando yo lo conocí, no estudiaba. Yo jugaba al fútbol y jugaba en Quilmes y no estudiaba todavía, iba a la escuela. Y yo fui con él en esa época. Y lo conocí de ese momento, seguí con él.
Y después, bueno, con él me ayudó a darme cuenta de que no me gustaba economía, porque yo llegué y lo gracioso es que vos llegás a terapia con unas creencias y unas cosas que decís, esto me gusta. Y después te das cuenta, eso no me gustaba. Pero que caes como, es un choque. Y ahora que estoy estudiando psicología es raro a veces porque él me dice... me habla con una terminología más complicada que ustedes, que no entienden. Okay. Me hace unas preguntas más complejas. Más filosóficas, capaz, o existenciales. Sí, o con más tecnicismos de la carrera. O sea, sí, como... léxico propio de la carrera. Claro, que no, obviamente no entendemos porque no somos... Bueno, hace unas 2 semanas más o menos me dijo me preguntó algo bien filosófico, bien que te hace... Sí, Yo siempre le digo que a veces que me hace preguntas que me hacen un agujero negro en la cabeza porque no, me imagino. No sé qué contestar. Tipo existenciales. Total, es como me arruina. Y él me hizo unas preguntas y me dijo, te voy a preguntar de una manera tan técnica porque sé que estudias esto y deberías entenderla. O Y sea, yo te puso a prueba. ¿Y te partió el Claro, video? y yo dije, ya veo que no lo entiendo. ¿Entendiste? ¿La casaste? La entendí. Bien. La Suma entendí. puntos eso. Pero es raro. Ahora con él es como, porque es como casi un colega, ponele. ¿Y Ahí va. sentís que el ir a terapia, esas cosas, como que te influyó en elegir la carrera? Sí, sin Edgardo yo no sé, estaría en economía. Saludos, Edgardo. Sí, Sufriendo. bien Edgardo, le debemos mucho. Le Total, debes, bueno. No, sí, la verdad que terapia te ayuda bastante a darte Efecto cuenta de mariposa, cosas. ¿no? ¿Fue eso? Fue un efecto mariposa fuerte. Me gusta. Porque sí, no, la verdad que sin Edgardo yo seguiría yo seguiría en economía o haciendo otra cosa, no sé qué. Sé que ahora con Edgardo me ayudó y ahora estoy acá. Bueno, entonces el mensaje, gente, para los que están escuchando es vayan a terapia. Vaya a si creen terapia, que lo necesitan, ¿no? Sí. Y si no lo necesitan Si también, creen que lo capaz que a necesitan, veces sí. les sirve, ¿no? Sí, no, siempre es bueno. Siempre es bueno hablar. Bueno, ya que estamos hablando de hablar, podemos ir presentando. No sé si antes querés presentar vos a tu mamá. Para, antes de presentar a la invitada, me gustaría, si es posible, en las próximas semanas tener un programa con él de invitado. ¿Cómo no? Así, Es lo que acabo de podemos decir. seguir hablando de Para, psicología. de psicología, sí, fue muy interesante. Excelente. No, pero no es nuestro amigo. Para el programa soy invitado más. No, obviamente, si ya dijimos que eran nuestros mejores amigos. Vos no estuviste en la presentación. No, flaco, pero obviamente nuestro amigo. Ya lo presentamos. Pero lo que va- y el jefe de acá. Sí, bueno, antes de que el mod se retire, como es la mamá de la invitada, queremos que vos mismo la presentes. Así que por favor, presenta a tu mamá. Bueno, es mi mamá. Gran presentación. ¿Cómo la llaman? Ella es Marcela, es numeróloga. Se dedica hace más de 15, 20 años a hacer esto, supongo, más o menos. Más, me dice más. Dice más producción. Casi una vida. Hace mucho más. Y yo era una persona que esto, también por ser mi madre, pero era una persona que no creía mucho en esto y me costaba creerlo. Pero después te caen cosas que decís, no tenés explicación alguna de que algo bien hace. Porque Claro, hay algo. no Algo está entendés. pasando, ¿no? Algo pasa, no sabemos Posta cómo que o no- qué, pero algo pasa. No entendés qué pasa. Bueno, Facu después contará que él ha vivido unas cosas con ella así, de inexplicación, de no tiene sentido. Bien. Pero sí, ella es numeróloga, Sí. no tarotista, usa el tarot como Perdón por recurso. decirle tarotista antes. Mi culpa. Perdón. No, producción. pero ella es numeróloga y bueno, ella va a explicar mejor que yo lo que es la numerología y todo, así que Bien. los dejo con ella. Muchas gracias, querido. Un gusto tenerte acá y esperamos tenerte Esperamos pronto. que vuelas pronto. ¿eh? Volveré. Poné aplausos, Gus. Te llamamos el lugar. Gracias. Bueno, Manuelito. Dale la vuelta, vamos. No, para vos. Bueno, Ale, decirle a la Marce que se presente cuando Sí, quiera. Marce, cuando quieras, por favor. Hola, ¿cómo están todos? Ay, bueno, ustedes los conozco de peques, desde muy chiquititos, así que yo me siento como en casa, ya les digo, ¿eh? Sí. Hay confianza acá en Sí. en la sala. ¿Cómo están? ¿Cómo va, Marce? ¿Todo Gracias bien? por la Hola, Marce. invitación desde ya. Les Gracias agradezco por venir, gracias por muchísimo. venir, Marce. Hola. No, gracias a vos por tomarte tiempo de venir, Marce. No, por favor, Eh, me encanta estar con ustedes. Se agradece. No sé, que quieren que les Y- cuente un poco de qué se trata lo que yo hago. Sí, introducite un poco para la Sí. gente que capaz que está en el chat y no entiende nada, ¿no? A ver, recién... A ver, pará, nosotros tampoco entendemos. No, nosotros menos todavía, pero sabemos quién es ella hace muchos No, años. Yo digo obvio, para los que obvio, no obvio. saben quién es Marce. La mamá bruja del grupete. No, en realidad, hablando en serio, bueno, numerología es un estudio muy loco, la verdad, muy loco. Para mí también, les puedo asegurar que para mí también hoy es muy loco, ¿eh? Yo arranqué con esto hace muchísimos años, por curiosidad. Ok. Era chica, creo que tenía 2 años más que ustedes, tienen 21, ustedes Sí. él tiene 20, así que Bien. un día fui a un lugar y estaba en la peluquería en Bernal y una chica se estaba haciendo unos números, algo medio raro, parecía toda una brujería ahí, ¿no? Y yo era chica, entonces le digo, che, ¿qué están haciendo ahí? Curiosa, y me dicen, numerología. ¡Ah! Yo quiero.
No sé de qué se trata, pero yo quiero. Bueno, ahí es cuando me hice un estudio numerológico y a la mujer que me lo hizo, que tendría la edad que yo tengo ahora, ¿no? Me quedé tan helada y sorprendida que le dije, yo quiero saber de dónde sacaste partes de mi vida. Ok. ¿Viste? ¿Fue Esa muy real el estudio? curiosidad. ¿Te dijo muchas Y verdades? me dijo cosas, qué sé yo, te digo algo puntual, que lo voy a contar porque a mis clientes yo siempre se lo digo, ¿no? Ok, sí. Yo, por ejemplo, de chiquita, ella en un momento me dice, mira, vos desde los 6 años hasta los 8 o 9, ¿qué pasó? ¿Tu papá y tu mamá se separaron o no estaban juntos o hubo un problema? Porque tu mamá no está. Yo digo, qué tarada esta mina, ¿qué dice? Mi mamá toda la vida estuvo conmigo, mi papá toda la vida juntos. No, nada que ver, ahí ya la pifiaste, qué sé yo, ya ahí yo me cerré. Bien. Ahí. Porque viste, cuando te dicen Cuando dicen algo así, que no te cabe, ya está. ya dije, estoy gastando la guita, me cobraba fortunas, dije, guita tirada. Y empiezo a hablar hasta que me empieza a hablar de mi personalidad. Y ahí ya me cagó. Te compró. No, me cagó. Ah, ¿te cagó? Sí, Ok. porque en realidad empezó a decir cosas que solamente yo sabía. Tenía 23 años y cosas que de pronto de mi personalidad, de lo que yo sentía, lo O que sea, me pasaba. muy específico. Muy ¿eh? personales. Específico, Claro, no ¿viste? generalidades, cosas No, muy puntuales. cosas, qué sé yo. Después yo les voy a explicar cómo es la personalidad, pero Bien. me dijo cosas de mí que yo dije, wow, si a mí la gente me conoce como el payaso Plin Plin, qué sé yo, y había una parte mía muy de timidez, pero mucha timidez, que dije, ¿cómo sabe esta mina si yo era un payasito ahí con ella? Sí. ¿Entendés? Qué loco. Bueno, ahí aparece lo que es un estudio numerológico en mi vida y yo a la mina le digo, bueno, me voy contenta, le pago, pim, pim, pum. Llego a mi casa, está mi hermana mayor, yo soy la más chica de 3 hermanas, de 3 mujeres, y la mayor me lleva 9, 10 años a mí, ¿no? Entonces, estaba mi hermana tomando mate sola, que estaba esperando a mi papá, que se había ido, qué sé yo. Digo, escúchame, Miriam, vengo a hacerme un estudio numerológico. Me dijo una pelotudez que yo, de los 6 años a los 8... no tuve mamá. Ahí la recagó, la pifió, le digo. Y ella me da un mate y me mira. ¿Viste cuando alguien se queda helado? Sí, como una verdad oculta o algo que... Cállate, que yo la miro y le digo, ¿qué pasa, idiota? ¿No ves que se separaron? Yo no lo sabía. Me dice, no, pero mamá en esa época estuvo con bajón, algo le pasó. Y sí, mamá no estaba. Nosotros teníamos a Ofelia, que era la señora que nos cuidaba, teníamos, ¿viste? Que se quedaba a dormir. Y yo, te pensás que me acuerdo de esa etapa, no me acuerdo nada. Claro, la niñez nada, no. es decir, eso lo tengo anulado. Claro. Ni me enteré que mi mamá tenía un bajón, pero mi mamá no estaba, es verdad que no estaba. Claro, no estaba presente. Claro, no estaba internada ni nada de eso, pero era Pero- alguien que no estaba. Claro. Suplía ese lugar esta señora. Claro, mi no papá ocupaba el rol de viajaba. mamá en esa época. Claro, Claro. en esa edad. Y ahí dije, la llamo a esta mina. En esa época no había celulares, todo teléfono de línea. Sí, sí, los Digo, dígitos. yo quiero aprender numerología. Y ahí aparece lo que es este estudio numerológico en mi vida. Y la numerología es algo, ella me lo explicó así, me dijo, mira lo que vas a aprender, yo no soy ni bruja ni vidente, me dijo. Yo lo que hago es un estudio numerológico que según Pitágoras, ahí ya me gustó, me dice, según él, los números rigen el mundo, rigen todo, las galaxias, todo es números, todo. Y realmente marcan nuestra vida, el nombre que te pusieron, porque las letras tienen una vibración, los números, naciste en tal día, no de casualidad, por causalidad. Fue por causalidad, claro. Y marcó tu vida. Y me dijo, quiero que sepas que yo no soy vidente. Y me lo aclaraba, que esto lo dijo Pitágoras. Y Bien. 2 más 2 es 4 y te va a representar algo. Es matemática. Claro, entonces a mí me gustó. Claro. Porque dije, no es mancia, una cosa así, onda que la tipa la pegó en algo. Claro, tiene lógica, causa y efecto, que es claro, lo hace racional. Y yo soy muy desconfiada. Entonces dije, esto es lo que yo quiero, que me digas con números de dónde sacaste las cosas. Y ahí hice el curso, en 5 días. Pero loco. O sea, Por fue... eso- 5 días, porque soy ansiosa, como Perdón, verán. Claro, ella fue te como leíste tu todo el profesora, tu instructora, por así decirlo, en el mundo de los fue números. la persona que me miró y me dijo, yo te voy a enseñar numerología, pero si lo aprendés en 5 días. Si vos no lo aprendés en 5 días, yo te digo que lo lamento, pero no tengo paciencia para la docencia. Es decir, ella Claro. sabía esto y lo manejaba de taquito y no le gustaba. Y yo le dije, lo voy a hacer en 5 días. Imagínate que yo en la secundaria me llevaba matemáticas, no estudiaba, me rateaba, era lo peor del curso en mis 5 años de estudio, porque antes eran 5, no 6 la Sí, secundaria. 7-5, claro. Bueno,
Así que imagínate que yo dije, no me va a entrar ni un pomo de todos los números, pero yo lo tengo que aprender. Sí, el micro Marce nos dice. Y me mandé y bueno, lo aprendí. Se ve que cuando algo te gusta, Cuando uno tiene pasión por algo, te intriga, lo Sí. aprendés. Y la Lógico. verdad que las matemáticas me parecieron una cosa muy fácil, lo manejó ella muy bien y ahí arranqué. En realidad a meterme, incursionar en esto, pero no a dedicarme. Esperé 10 años Ok. para poder decir, a ver, esto es así. Entonces yo qué hacía, en esa época que ustedes son chiquitos, había cassette. No Sí, había CD, ubico, el después videocassette. bueno, Sí. grababa en los cassettes a la gente, amigos, conocidos en un asado del domingo, se los grababa y le decía, vos guardalo y en 5 años lo vamos a escuchar. Cuando yo en 10 años vi que había cosas que se daban, dije, wow, esto es cierto. Oh, qué locura. O sea, soy muy hincha pelotas en eso, ¿viste? Como verán. Sí, sí. No, Y- no y es que me ahí creo cualquiera. ¿Te cambió el chip cuando te diste cuenta que se No daban me las cambió cosas? ningún chip, me cambió Ah. la economía de mi familia y tuve que salir a laburar. Ok. A ver, mirá lo que pasó. Para esa época, yo tenía 20 y pico, 30 años, el que tiraba las cartas o hacía estudios numerológicos, en esa época no se escuchaba mucho numerología, se escuchaba mucho astrología. Ok, no es lo mismo. Nadie sabía, viste, acá hasta que apareció Piti en la tele, la escucharon, ¿no? No sé quién es. Nadie hablaba de, bueno, una numeróloga que de los ¿Conocida? famosos. Conocida. Sí. Ok, ok. Entonces ahí Yo la pensé que gente hablaba empezó a del decir, Piti, che, el soy cantante. una numeróloga. ¿Qué dijo? ¿Qué era Pete el cantante? Pete Álvarez. Eso Yo- me- Piti. Pero capaz dijo algo el Piti de la numerología y se pegó, yo qué sé. No. Hasta que aparece ella, la gente empezó como a claro. hablarme. Como a vender en la televisión lo que era la Claro, empezaron a numerología. decirme, Marce, mirá, hay una tipa que es numerólogo. Uy, voy a aprender la tele porque encontraba un par. Claro, claro. Pero en realidad no, cuando nace mi primer hijo, Lautaro, el Facu, el que estuvo recién acá, es mi segundo hijo, el más chico. En realidad cuando yo tengo a Lautaro, teníamos con el papá la vida bastante organizada económicamente y demás. Ahí viene el baby, qué sé yo. Bueno, nos hacen juicios, nosotros teníamos una flota de autos trabajando con choferes en Capital y nos hacen juicios y quebramos. Ok. Y mi hijo Lautaro tenía 5 meses. Claro. Yo no tenía ni para los pañales y la leche. No sé Claro. si es que eso es claro. No, esto, clarísima la- Entonces me llama una amiga de la secundaria que es abogada y me dice, Marce, me dice, tengo para que hagas numerologías a clientes. No, ni en pedo, no me animo. Ni en pedo, ¿viste? No, yo no sé ni qué hablar, no sé, no. Entonces, bueno, ella me dice, no importa, grabalos en un cassette, si te da vergüenza. Y como necesitaba la plata, dije, bueno, vos decile que yo no le cobro, que él lo escuche, y eran abogados, ¿viste? Le digo que si él lo escuche, que si le gusta o le parece que está bien y acerté en su vida y en todo lo que, por lo menos su pasado, que él me lo pague, Bien. que venga y me lo pague. A honor, tipo lo que ellos querían te pagaban. O... No, ella lo cobró en ese momento que eran 50 pesos. Escuchá, Sí, no, era sí. mucha guita, Era era como bast- decirte era bastante, 50.000 claro. pesos de ahora. Ok. Yo digo, vos tenés un pedo en la cabeza, te van a decir que no. Aparte, ¿cómo vas a cobrar algo que ni sé si lo estoy haciendo bien, viste? Y me dice, no, Marce, vos me dijiste cosas que me pasaron, porque era entre amigos que lo hacía yo. Y bueno, y ahí empezó la locura de mi vida con la numerología, porque de ahí arranqué a trabajar porque una persona me mandaba otra y otros me Claro, el llamaban. boca en boca y terminaste. El boca en boca hasta que, bueno, después llegué a gente conocida que gracias a ellos yo hoy trabajo con gente hasta de España. Qué locura. Pero en Wow. realidad gracias, siempre soy agradecida porque es gracias a 2 personas puntuales que yo hice el despegue, ¿no? ¿A tu amiga esta? No. Perdón. En realidad sí a ella porque vino por ella este tema de largarme a laburar de esto Claro. que me parecía y me daba vergüenza. Creía que iban a decir que era bruja, qué sé yo. Claro, ¿cómo adivinan? No me daba vergüenza. Y bueno, y ahí empecé a trabajar a full y hoy estoy acá con 58 años laburando, que no tengo tiempo. Mira, no sé cómo estoy acá. Claro, se agradece que estés acá. Sí, se agradece. No, se agradece bien, mucho. Bien ahí. Marce, vos decías que te tomaban como loca. Dijiste que me van a tomar como loca. Como bruja. Claro, si te ha pasado eso, porque bueno, antes no es el tiempo de hoy, que se sabe de la numerología y demás. Quizás este era medio como tabú, ¿no? O sea, medio que no se hablaba. En realidad, yo creo que más que loca, a mí, hasta yo creía, posta, les digo. Qué curro bueno este. A ver, ¿por qué? Digo, que es un buen curro esto. ¿Y cómo la pego? Y yo siempre dije, tengo un Dios aparte. Sí.
yo no creía que era tan específico, porque a mí me va pasando, y con los años más, de que vos usás la base que es la numerología, que es lo que vos aprendiste. Pero a mí me pasa que yo te digo, ay, boludo, no sabes. A mis clientes los trato así, les aclaro. Sí, está perfecto. Entonces, Con confianza. ay, boludo, no sabes, el año que viene te va a pasar esto, esto y esto. Pero tiré un ejemplo, es lo que yo me imagino. Vas a cambiar el auto, no sé, te digo algo que, o un viaje, algo te va a pasar. Bien. Pero tiene que ver con el afuera. Al año siguiente me dicen, ¿vos podés creer que en el laburo me mandaron a laburar afuera? La clavaste, claro. Y no había ni. Pero él a veces me miran como diciendo, ¿qué dice ¿Qué esta mina? ¿Qué carajo? ¿Viste? Sí. Entonces, yo creo que todos, al principio era no la loca, era como decir, hasta mi familia me decía, Claro. ¿pero y vos de dónde sacás eso que decís? Como que estabas inventando, por decirlo. Como que, se claro, vos decías creía por que yo decir, inventaba. vendías humo, por literal. No, yo nunca te vendo humo. No, te vos, digo. pero la gente de afuera podía interpretar eso, capaz. No, mi familia Ah, tu eran. familia. Los de afuera me amaban. Ah, claro. Los de afuera eran todos, yo era, no sé, San Dios. Expedito. Sí, sí, sí. Pero para mi familia era. Y la gente veían que venía un autazo. Yo atiendo en mi casa, les aclaro que por eso es de boca en boca, porque no Claro, viene es- cualquiera, ¿no? No, obvio. Pero la gente por ahí para un autazo, un Mercedes, que yo, ¿qué? Mi viejo. Nosotros vivíamos con mi papá, que la casa es muy grande, estábamos arriba, y decía. ¿Quién es ese tipo de traje que vino? Vos veías un reloj de la puta madre, un auto. ¿De dónde lo sacaste? ¿Qué sé yo? Y ese tipo con lo inteligente, exitoso, viene a verte. A vos es un pelotudo, me decía Claro, mi claro. papá. ¿Entienden a lo que voy? Era como decirte, porque la gente creía que de pronto un tipo exitoso tiene la vida resuelta. Y no es así. Y vos no sabés la gente que viene, como decía Facu hace un ratito, ¿no? Que él le preguntaban por qué hacer terapia. Y yo creo que, mira, tantos años de hacer numerología y tratar con gente, vos te empezás a dar cuenta que todos tenemos algún infierno adentro, ¿no? Y que es nuestro infierno, y por ahí para otro es una pelotudez. Mirá lo que Claro. te pasó, vos te haces problema porque a los 6 añitos, no sé, no qué sé yo, tu viejo no te daba bola, y para los demás es una pavada. Y para cada persona, que es un mundo, es un dolor o es una marca, por eso Lo puedo hay que marcar. hacer terapia. Y en realidad, a mí me vienen a ver y yo después los mando a terapia. Mirá. Pero no con él porque no está recibido, pero se los mando a Edgardo. Claro. Edgardo se mata de risa. Pero cuando yo veo que hay cosas, que hay un dolor o algo muy marcado, cosas que le pasó en la vida a esa persona, yo no me quedo con eso de que, ay, venía a verme. Hay gente que me quiere ver una vez al mes. Yo tengo clientes que me vienen a ver una vez al mes. ¿Qué es lo habitual una vez al año? Vienen a charlar conmigo, a tomar el cafecito que les sirve y decirme, no, me siento acá, se sacan los zapatos, se sientan y empiezan. Yo tengo que charlar con vos, porque a mí me hace bien hablar con vos. Y yo, viste, me cri. Entonces empiezo, mirá, vienen una vez, vienen un mes, todas, por ahí vienen una vez al mes, otros vienen cada 15 días. Hace 20 años, te digo gente que los conozco, pero De toda la conozco vida. Nacimiento de hijos, y que me dicen, ay, Marce, yo con vos me hace bien, porque mira, esta semana fue fatal por esto. Entonces yo empiezo a explicarles, mira, yo soy numeróloga, yo no tengo las herramientas de un profesional para decirte, bueno, yo sé que te pasa esto y entiendo. Ahora, no sé cómo podés salir de este quilombo, ¿entendés? A lo Claro, que voy, claro. emocional o todo. Y Claro. empiezo, vayan de Edgardo, hagan terapia. Por eso Edgardo, que es el psicólogo de Facu, me manda gente hoy. Como Y es que es un va y viene, tipo un ida y no, vuelta. pero escuchá, me manda gente porque el guacho me está probando. Yo no, mira, ojalá que vea esto. Ojalá, Claro, Edgardo, si estás porque viendo. viene un muchacho, mirá, me mandó Edgardo, qué sé yo, y yo digo, y él me dijo, yo quiero charlar con vos, porque no entiende cómo la gente va y ya tiene como todo un tema que le van a plantear de algo que les está pasando. Claro. Y cuando empiezan a hacer terapia, dices, sí, es real. Esto es porque a los 8 años tal cosa y quedaste con eso enquistado ahí. Pero ¿cómo lo sabes? Mi numeróloga. ¿Puedo decir algo? ¿Sería como una especie de psicología alternativa a la numerología? Bien pedo. ¿No? No. Ok. Yo por eso a la gente les quemo la cabeza. Mira, la numerología yo siempre les digo, ¿saben para qué sirve un estudio numerológico? Una guía. Entiendo. A ver, yo te voy a hacer el estudio a vos, te voy a decir tu personalidad, características, tu esencia. En la personalidad nos dividimos entre esencia y cómo te manejas en la vida. Y te digo, mira que vos tenés algo muy, muy rico acá en tu esencia, explotalo. Por ahí la timidez, hay que trabajarla. Empiezo a ver esas Como a cuestiones, desglosar. A desglosar para que te dé herramientas para decir, che, empiezo a laburar. Claro, es como una guía para pulir después, por para así decirlo. pulir. Claro.
Y yo te puedo decir después el sendero de tu vida, a los 35 años tal cosa, tenés 9 años de esto, a los 45 vas a ser padre. Esa locura eso. Ya me empieza a dar miedo. Por una pregunta para Claro, Marcelo. ¿Siempre acertás? ¿Alguna vez te pasó? Claro, que eso no se puede Porque cambiar. tengo esa duda. Ahí Quiero está. spoilearme la Una vida. pregunta a la que me acaba de hacer, porque los dos me preguntaban y te escuchaba vos. No, está bien. Mirá, responde esa. eso es algo, a ver, vos lo podés, no es algo que queda así y es tácito, no. Ok. Por eso yo les digo, esto es una herramienta para que vos lo tomes de guía y cambies tu vida si Claro. querés. A ver, por ejemplo, te doy un ejemplo. A ver, hay gente que se sienta, la mayoría ahora, y te dice, yo ni en pedo voy a ser padre, no voy a ser madre, porque ahora tengo una camada que nadie quiere tener hijos, ¿no? Es verdad eso. ¿Viste? Bueno, no sé por qué. entonces yo le digo, mira, a mí me marca después de los 37 años un hijo. Ya se les empieza a bajar la presión. más No, o sí. menos. Yo me pongo blanco si me decís a Claro. los 25 va a tener. Bueno, pero mirá lo que yo les explico, porque esto depende de uno. Ok. A ver, a vos te marca que vas a tener durante, ponele, los 37 años a los 42, toda la posibilidad de ser papá. Bien. ¿Sí? Va a depender de que vos quieras ponerte un preservativo o no. Claro. Va a depender de que a tu novia, a tu pareja, agarres y le digas, che, gorda, Tenés un vamos hijo. a cuidarnos, porque yo no quiero. Y Claro. a mí me marca mucho fertilidad en estos años y me marca un hijo. O sea, es una guía, pero también depende de las decisiones personales y cómo las Sí. toma cada uno. Claro. Vos tenés O sea, buenas... son oportunidades que vas a tener y vos tenés que aprovecharlas o no. O no, depende. dejarlas. O dejarlas, Claro, claro, por eso, depende son si te oportunidades. beneficia. Tenés épocas donde tenés riesgo de accidentes y... No de- salgo a la calle. Che, no, yo no sé si ¿Ves? quiero. Eso no quiero Bueno. escuchar, Marce, perdón. Yo por lo menos. No, pero no te voy a hablar de toda tu vida. Ahí salen toda tu vida. Ah, ok. Entonces, en realidad, hay personas que tienen varios años donde habla de, ojo, con accidentes provocados por uno mismo. Ah, mira. Entonces, ahí yo les digo, mira, no se te ocurra hacer ninguna locura, subirte a motos, andar con el auto a toda lo que da. Y hay gente que lo toma como regla, porque Claro. ya me conocen y dicen, Marce, no sabes cómo me estoy cuidando. Palabra santa, Marce. Palabra santa, y lo evitaron. Y vos no sabés, y hay otros que se olvidaron. Yo les hago grabar a la gente. Yo les digo, me grabás porque después te vas a olvidar todo. Claro, porque eso Y los es larga que- la sesión. Y 1 hora y cuarto, Ok, más o menos. ok. Entonces, la gente que de pronto le da bola, evita. Y el que no le dio bola me dice, Marce, y me mandan la fotito, un esguince. A ver, accidentes que por ahí no son que te quita Mortales, la vida. claro. Pero sí accidentes, decís, qué garrón, un esguince. Te Como fracturaste. aquel, se rompe la rodilla. Vos no te diste Sí, pelota, jugaste sí. al fútbol. ¿Ves? Yo, si sabía de eso, te hubiese dicho. Ojo, cuídate. Ojo con la rodilla, ojo con algo. Uy, está ¿Entendés? buena. Sirve para eso. Y tengo es una duda. Vamos a genial. preguntar, Marce. La muerte la podés. No, mira, te cuento cuando es algo genial. Vos sabés que cuando yo fui a aprender numerología, esta profe a los pedos me tuvo, pero cagando aceite 8 horas, 5 días. Yo quedaba tolola lo último. Y en un momento ella hablaba, ¿viste? Coqueteaba con la muerte a cada rato, ¿viste? Con que, ¿viste? Porque vos, por ejemplo, vos podés ir sabiendo. Y yo cuando veía que ella iba haciendo el sendero de vida y hacía hasta los 80, yo le decía, mira que yo no quiero saber hasta ahí, ¿eh? Yo decía, yo quiero saber ahora, yo quiero... ¿Viste? Yo en esa época, claro, era chica, no tenía hijos, tenía solamente mis padres y vos lo primero que pensás es, ay, no me digas que se van a morir mis viejos o algo así, ¿viste? Vos lo Claro. más cercano es eso. Sí. Y ella me dijo, mira, realmente se puede sacar un estimativo de cuándo puede fallecer una persona, que son 5 o 6 años. Y yo le dije, bueno, eso te lo voy a enseñar en la última clase. La última clase yo le pagué, fui a buscar mis apuntes, le dije, ¿qué más me falta antes de lo que es el fallecimiento? Y me dijo, no, tenemos que hacer unos repasos, te voy a dar para que hagas estudios conmigo, que los hagas vos y me los interpretes, de personas que yo no conocía. Ella me dio, ¿viste? Datos. Bien. Entonces yo, ella sabía calcular, se calcula con el nombre y con el sendero. Y yo le dije, eso no lo quiero saber, y me fui sin saber eso. Me gusta eso. Porque dije, primero, porque mirá si yo supiera eso. Eso te iba a decir, te come la cabeza un poco, ¿no? Escuchame, También voy a estar tú estás- a los, no sé, ponele que me lo marca a los 75. De Ah, los 75 a los 80 vas a voy a estar cortando clavos. No, lógico, y también ¿O de las no? personas que querés. Imagínate Pero saber ese ni en dato. Te pedo. quema Te la agarras- cabeza a vos, se la quemás a él y te agarran. Pero te agarras un resfrío y yo ya Y estoy ya. pensando en Claro, eso. claro, no está bueno. No, yo tampoco lo Otra pregunta, saber. Marce. ¿Qué?
¿alguna vez te hacen? O sea, ¿siempre son preguntas así profundas? ¿O también va alguien y te hizo una pregunta banal o medio tonta? Como por ejemplo te dicen, che, ¿cómo va a salir Argentina del Mundial? ¿Alguna boludez así? Ay, O- esas boludeces me preguntan. A eso iba. No. Y esa- Ay, ¿se puede saber si Racing va a ganar Sabía mañana? que, sabía que quería esa pregunta. esa No. pregunta. Sí, Vamos a ¿sabes dejarlo para qué? el final. No contestás Vamos a esas dejarlo para boludeces, el ¿no? final. No le contestes. Vamos, Sí, vamos a se preguntar puede eso. hacer con el estudio, por ejemplo, de un equipo Racing que sea, se puede hacer con la fecha donde nace el equipo. O sea, ¿Viste? Por ejemplo, claro. Argentina es el 9 de julio. Ay, la por favor, que independencia, salga que Racing pierde ¿entendés? mañana. Entonces, tiene que ver con eso. Pero. Se asustó, Claro. Mari. ¿Estás Tiene que para ver ser con mamá de eso. Racing o no te da? No te da. No duerme, dice. No, Pero no. tiene que ver con Cualquiera de eso. las dos respuestas no dormiría. Claro. Pero, Bien. ¿siempre acertás, Marce? Y qué sé yo, la gente me dice que sí. No, está Ahora, perfecto. Yo creo- desde la ignorancia. No, a ver, no. Yo creo que no. Ok. Te voy a ser honesta. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque la gente ya hace tantos años que, imagínate que son tantos años de estar con la gente. Yo tengo gente siempre nueva, obvio, me mandó fulanito, pero la verdad es que la gente conmigo conecta desde un lugar donde es como que si me equivoqué en esto, ay, bueno, no fue este año, pero fue muy cortito ahí el año siguiente. Es como Claro. que como me consienten, ¿no? Como que me perdonan la vida. Yo te iba a preguntar si... Me parece eso, porque me idealizaron. Esa Eso, a eso iba yo, que sensación también, tengo. capaz que es un poco por superstición y como la idealización de como lo que sos vos, como si vos ya lo hiciste creer, es como que capaz que todo lo que digas va a ser cierto, ¿no? ¿Sabe? Por más que capaz que le erres como Claro. decís, un tiempito, es como efecto placebo, como si vos lo decís ya es palabra santa. Dentro Bueno. de ellos, digo, no. Te cuento algo. Yo practico algo que ahora se van a cagar de risa. Yo practico algo que después un día voy a venir para hablar de eso Sí, por porque es favor. muy interesante porque les cambia la vida. Yo practico lo que son afirmaciones Ok. positivas que tienen que ver con el yo soy. Ok. Y el yo soy tiene un peso muy espiritual, muy Ok. grande. Entonces yo lo que hago a la gente les digo, ¿vos querés que te pase todo esto este año? Cuando empiezan, ay, no sé, porque lo veo muy negro, porque tal, por ahí tiene un año 3 que es la maravilla del mundo. Ujú. Y vos decís, tenés un año 3 y yo le quiero hacer entender que tiene que darle bola a todas las señales que el universo le va a dar porque se le va a dar eso. Ok. Entonces le digo, vos me vas a hacer caso y vas a practicar desde hoy esto que yo te voy a enseñar. Entonces les hago practicar afirmaciones del yo soy. Entonces yo no sé si se las pego todas o ellos también decretan y Ok. se les termina dando Entiendo. porque creen tanto en mí. A eso digo que yo, ¿Viste que- como el que cree en, no sé? ¿Tiene mucha fe en Dios, por ejemplo? ¿O justo religión es un tema medio...? No, mira, yo creo yo creo que existe un Dios, Jehová, universo, divinidad, llámalo Ujú. como vos quieras. Bien. Yo respeto lo que sea, pero que hay un núcleo. Hay algo, sí. Hay un núcleo que tiene un poder. Poder, más fuerza que... sí. Que es como la creación de todo esto, ¿no? Ujú. Que de algún lado salimos. Bien. Ahora, cada uno le da el nombre que quiere y la forma que quiere. Lo que yo te puedo asegurar y te lo firmo es que si vos conectás con ese ser supremo o con esa energía universal que lo tenemos todos, Sí. hay una energía universal, ponele que es el sol, para graficarlo y que se vea en algo práctico. Ok, sí. El sol tiene como rayitos. ¿Viste cuando los chicos dibujaban el sol con rayitos? Sí, son las leyes universales, ¿no? O va por ese lado. Claro. Algo sé, poquito. Los rayitos esos somos cada uno de nosotros. Ok. ¿Se entiende? Salimos de ahí. Somos un rayito. Tenemos el mismo poder, el calor, el fuego, la fuerza que ese núcleo. Ok. Lo que pasa que si lo sabes usar, haces maravillas. Ok, si entiendo. no lo sabes usar, haces cagada y tu vida es una mierda. Ok, qué locura. Es muy loco, pero eso es para otro día. Otro día venís y nos Pero- explicás las leyes las universales y las leyes energías, universales, por favor. que tienen que ver con eso. ¿Sabes que justo? Nada que ver, pero mi tío, Loco. que es con el socio, el dueño de este lugar, cree Sí. mucho en las leyes universales y es una persona muy espiritual. Entonces estoy seguro que le encantaría hablar con Parate, vos. ¿y es el que hizo todo este circo? Sí. Ah, un pelotudo bárbaro. Mirá vos, bueno, más vale que empiecen a creer Él- porque los él y perfumitos, Diego. los cositos, el tipo decretó y mirá la vida, le regaló de todo. No le regaló, No. él decretó. Sí, cree mucho. Él y mi tía, la esposa. Bueno, tu tía y a tu tío los tienen que traer acá a hablar de eso, déjense de joder. Es que, de hecho, queríamos hacer un programa con ellos, pero también me gustaría que vos vayas algún día si tenés ganas con ellos. Les encantaría escucharte, estoy seguro. Sí, pero yo voy a donde quiera, no hay Sí, les problema. gustaría. Sí. No sé si los chicos, porque estoy hablando yo solo y me Marce, te siento- quería hacer una pregunta yo. Sí. A mí me cortan porque empiezo a hablar y cagaron y No, estamos no, hasta las 9:30, estamos- 10, 11 creo que de la estamos todos noche. interesados Sí, sí, escuchando. sí. No, quería hacerte una consulta de Sí. que, viste que vos dijiste que, no sé, vienen clientes y vos le decís que, no sé, tal cosa, y vos dijiste que son oportunidades, que podés aprovechar o no. Ahora yo pregunto, ¿vos hiciste cosas, o sea, para vos misma? Decir, no sé, por ejemplo, algo que se me ocurre, no sé, que dijiste tal fecha o tal edad veo un hijo.
No. ¿Lo hiciste para vos y salió, No, por ejemplo, yo con soy de Lauti? la camada. No. Yo cuando hice el estudio para mí en casa de herrero, cuchillo de palo. Ok. A mí me marcaba hijos. Y yo, no tenés idea del miedo que tenía de ser madre. ¿En serio? Porque si yo soy una hermanita de esto, yo soy un cachengue. A mí me dice, vamos tendremos que viajar, que yo, ponerle que me tira, dale, vamos a Punta Cana. Y por ahí no tengo ni la guita para Claro. ir. Pero yo te digo, vamos a ir y me voy a Punta Cana en abril. Excelente. ¿Entendés? Excelente. Entonces, en realidad es como que yo me sentía como inmadura, porque toda la vida fui así. Me parecía una responsabilidad terrible un hijo y que yo no iba a saber cómo cuidarlo, ser Claro. madre. Y también me daba miedo el tema de tanta responsabilidad de por vida. ¿Y qué te parece? Porque son Es una- ustedes es una una carga. rompepelotas. Entonces, bueno, y a mí me lo marcaba y me marcaba 2 hijos. Mirá. Me cuidé como de hacerme pis encima. Ok. Y porcelito chico y porcelito grande dijeron, Facu y Lautaro dijeron, acá estoy. Y están acá. Pero no sabés, no puede ser, y sí. Bueno, locura. la lucharon y llegaron ellos. ¿Uno se puede hacer autonumerología? O sea, vos a vos misma Sí, y te obvio, haces. Obvio. Ah, sí, me imagino. Obvio. Debe Y ser re empiezo divertido. a planificar. Este año quería cambiar el auto. Es para cambiar el auto, dije. No, yo voy y lo cambio. A ver, es muy loco, ¿no? Sí. Porque fui y le hablé al agenciero y le dije, quiero tal auto que tenga un motor 1.0 porque no quiero gastar y que sea con alto porque ya estoy vieja para andar con un auto bajito Al que piso, me duele sí. todo. Bien. Y bueno, mira, tenés sale $22,000, qué sé yo. Y yo primero ya lo veo, lo tengo y le digo, bueno, yo la semana que viene vengo. Ni sabía cómo iba a ser para hacer el cachengue de... Pero aparece. Pero ¿Serio? el auto, la guita empiezo, Y- pim pum pam, listo, Ah. te lo compro, te pago así, cambié dólar, pum pam. A Troden. Ya está, Excelente. el auto está. Qué bien eso. ¿Entendés? Sí. O sea, yo sabía que iba a venir el auto que yo no buscaba ese auto que tengo. Yo buscaba un auto Volkswagen y termino con Fiat, que lo odio. Y en realidad, fíjate que mi mecánico me dice, ¿qué? Andá y compralo. Cuando lo fue a ver, olvidate, es 1.0, tiene de todo, papá. No, nena, te tenés que comprar. Y vos fíjate cómo el universo me lo puso ahí cuando yo pero locura. remotamente iba a buscar un Fiat. O Los sea, odio. Más allá de todo, la charla, el mensaje es que las leyes universales son importantes y uno tiene que. Importantísimas. Te rigen la vida. Es lo que te rige tu vida. Qué Como locura. pensás, se va a manifestar. Qué locura. Si vos ves la vida, si ves todo negro, todo mal, todo. ¿Viste la gente cuando te dice, ay, Negativa. Marce, pero yo no tengo suerte? Ya la cagaste con lo que estás Sí, diciendo. no existe la suerte. La palabra ocupa un lugar en el espacio. Bien. Es tu pensamiento. Como vos pensás y te imaginás, es lo que vos. Tu cabeza, tu cerebro es una computadora y proyecta tu vida. Si vos proyectás en color negro, va a ser tu vida en color negro. Qué locura. O sea, es muy fuerte lo que uno piensa y dice también. Más de lo que hace, incluso, Mirá, capaz. yo lo empecé a practicar cuando tenía 30 y pico de años, porque llegó a mí la posibilidad de pronto de empezar a practicarlo por esto de la desconfianza. Viste que yo te dije, gracias, viste que yo te dije... Gracias, producción. Es nuestro. Viste que Gracias, querido. yo te dije esto de que soy desconfiada, que la tipa me empezó a decir con numerología, mira, esto es así, Pitágoras dijo, 2 más 2 es 4, rige esto. Bueno, es bien terrenal, Sí. bien. Entonces yo con la numerología, con esto de, viste, de que decretás y las cosas te dan, digo, qué pelotudez. Yo digo, a ver, entonces todo el mundo sería feliz, Claro. todo el mundo... Sería millonario, la casa todo que el quiere, mundo. y etcétera, ¿Sabés que etcétera. no? Qué locura. ¿Sabes qué no? ¿Por qué? Porque mirá vos, te tiene que llegar, entenderlo y sentirlo. Cuesta eso, ¿no? A mí cuando tenía 21 años yo desfilaba, era una época que robaba con eso también. A ver, yo desfilaba para una empresa, ¿no? Esas cosas de mi vida loca. Yo desfilaba para una empresa que el tipo, el dueño me vio y dijo, ay, la quiero para los desfiles. Y nada, un loco. Y bueno, con eso gané guita. El tipo me llevaba, yo desfilaba, que yo quería ganar unos italianos, qué sé yo. Bueno, ganaba guita. Resulta que estoy en el negocio donde yo laburaba, que era una vendedora en Paraguay y Suipacha, en Capital, como vendedora, y ahí es donde me ve ese tipo, y después aparte tenía el curro del desfile. Sí. Y llega un día una mujer y me regala un libro, una clienta mía. Había comprado ropa para el marido, nosotros vendíamos, era sastrería de hombres. Y me dice, ay, este libro te lo tengo que dejar, lo vas a leer cuando estés preparada, me dice, me lo deja ahí, ¿viste? Fua, qué fuerte. Que una Yo clienta digo, tiene eso. qué loca de mierda. Decía, metafísica 4 en 1. Piensa en la cabeza de una piba de la edad de Yo usted, la 21 mando a la años. misma. No sé, ¿qué carajo decís? No sé. ¿Qué carajo decís? Claro, ¿qué me das? A ver,
yo quiero que entiendas esto. Yo estaba hecha una diosa total y creída como la puta madre porque yo desfilaba para los italianos. Sí, ya. Yo laburaba de eso porque vivía sola y dije, ay, bueno, esto es lo que me da el sueldo seguro y lo otro es Una guita changuita, extra. claro. Pero me gustaba, Te- me sentía una diosa, ¿me entendés? Sí. Y me vienen con esta pelotudez de lo espiritual. Metafísica, lo- claro, no me rompa los huevos. No me rompa los huevos. ¿Qué es esto? Aparte cuando empecé a leer me pareció una pelotudez y lo tiré. No me imagino la reacción de cualquier persona de esa edad. Sí, pero olvidándole de bola, la mina esta me dijo, si estás preparada lo vas a leer, si no. Pasaron los años, bueno, pues pasaron 6 años, 7 años, yo tenía 28 años, pongo una heladería con mi familia, fabricación de helados, acá en la 14, papá. Estoy en el mostrador cobrando, sudando como una bestia, vendiendo helado a los perros, era fin de año. Viene una mujer que mirá, si no me equivoco, vive por acá, que No. falleció. No, qué locura. Trini, mirá, la debe conocer tu tío, Puede si es de ser. por acá. Es de Ranel, alquila, tipo esto es, acá es la no, empresa. entonces no. Bueno, No. una maestra, Sí. clienta nuestra de la heladería, Sí. me trae un librito y me dice, ay, Marce, no sé, yo a la gente le llegaba desde... Yo ya sabía numerología. Bien. Y yo cada vez que veía a alguien que estaba triste, me pasaba, que yo laburaba, estaba haciendo helado, pero venía alguien y la veía mal y le decía, ¿cuándo cumplís los años? Y vos? le- Tal le- día. le hacías- No te preocupes. Y empezaba y hacía eso, pero de favor, de Claro, buena claro, onda, como para ¿entendés? alegrarlo un poco. En realidad se ponían también esta mujer con el marido y la hija, que un día me trae un librito y me lo regala. Y Y él- me dice, toma, esto cuando estés, si querés lo lees, si no, no. Te Era el compré mismo esto, libro. es para vos porque es mío. Pero realmente dije, me lo compro, lo leo, se lo tengo que pasar a esta chica. Y le digo, esto me lo regalaron cuando yo tenía 21 años. ¿Qué? ¿Lo ¿Qué carajo? leíste? No. Entonces, ahí sí lo leí. Era la misma, no era la misma mujer, ¿no? Sería alto plot twist. Esto fue Capital, la primera, y una clienta, una loca que pasó. Y esta era mi clienta que venía a comprarme Pero helado siempre. dos clientas, tipo el denominador mismo común. libro. El mismo libro. Loquísimo. El de Connie Méndez, 4 en 1 Metafísica. No, me lo olvido muy más. falopa. Yo qué locura. hice, me lo puse a leer. Loca, sí. No, me imagino, ansiosa y- Viste que yo quiero. Sí, sí. Y me empezó a gustar. ¿Y qué me hace la mina? Qué genial esta mina, lo tienen que leer. Connie Méndez es la Connie mina, Méndez. lo tienen que pedir porque es el chiquitito rosado, porque hay uno que te quieren Ah, el que vender es que es para- celeste, para bolsillo porque chiquitito. es para Sí, bolsillo. sí. En realidad, la mina te para en un momento que estás leyendo y te dice, ¿por qué sigue leyendo? Y vos viste cuando como que vos estás en una novela y que te habla el tipo de la tele a vos. Sí, sí, Flavio. La cuarta pared. Callate, claro, te rompí. Claro, le digo, ¿qué le pasa a esta pelotuda si el libro lo escribió para que nosotros... Y dice, no sigas leyendo, todavía no practicaste nada de todo lo que estás aprendiendo. Entonces te voy a dar un ejercicio. Te pone, vas a hacer esto, vas a agarrar un papel, vas a anotar 15 deseos, los más difíciles hasta los más simples, y lo vas a hacer un ejercicio todas las noches. Si en más o menos un mes no se te cumplió por lo menos 7, es porque no estás pidiendo de corazón y usando bien la cabeza como tenés que direccionar la mente. Qué locura. Empezás a tachar deseos a rolete. Ahí empezó la vida de la metafísica en mi vida. Qué locura. Y ahí ya empecé. Yo ya era feliz desde que conocí la metafísica por una cuestión de que vos no le tenés miedo a nada. Le perdés el miedo a la vida. ¿A la muerte también? Sí, Qué locura. pero ¿por Vamos a qué? comprar libro, me Porque parece. Sí, voy a pero comprar porque acá tenemos algunos que tienen bastante miedo a la muerte. ¿sabés por qué? Porque empezás a practicar lo que esta tipa te enseña y empezás a ver que las cosas se dan. Qué loco. Eh, O sea, lo que uno pide se da. Se cumple. lo pedís. Vos primero empezás a pedir cosas materiales, porque en realidad lo primero que querés es, ay, yo quiero tener tal cosa, ay, yo quisiera... Y después empezás, viste, a pedir otras cosas, a pedir no, porque en realidad es afirmar, son afirmaciones. ¿Entendés? Y empezás a ver manifestado eso que vos querías. Qué locura. No, la salud, con respecto a la salud, hay que usarlo mucho para eso. Mucho, para decretar que vos sos una persona saludable, que vos vibrás con buena salud. Que al final del día es lo que más importa, ¿no? Porque uno siempre se concentra en lo Olvídate. material y te olvidas un poco. Olvídate. Ahí está, ¿ese es el libro? ¿Ese, Marce? Ese. Gente, compremos todo ese libro. La gente que esté en sintonía. Lo tienen que pedir porque vos vas y no lo tienen. Porque Mirá. mirá que yo tengo 58 años, te estoy hablando, tenía 21. O sea, este Cuando libro- estaba como, no sé si de moda, pero 21, ahí, 30, viste, había empezado a reflotar este libro. Y lo pedís y te lo trae, Aleph, todo esto te lo Qué trae. locura. Una duda, Marce. Lo voy a pedir, Yo también me llamó la atención.
la numerología va de la mano también de los signos y todo lo que tiene que ver con... Sí, me Ah. lo dijo un astrólogo a mí, yo no sabía. No, yo pregunto también desde la Sí. Porque viste que mucha gente cree en los signos, la carta del zodíaco, creo que es Júpiter, Venus. Júpiter, bueno. Yo no entiendo nada de eso, no entiendo nada de numerología, por Sí, eso en siempre la realidad ignorancia. yo atendí a astrólogos también y astrólogas, porque claro, quieren saber la numerología, de qué se trata. Y ellos me dicen, mirá que tiene mucho que ver con astrología esto. Entonces ahí me empezaron a explicar algunos, que por ejemplo, qué sé yo, el número 3, que es mi 3, para ellos es Júpiter, representa Júpiter. Ok. Que el número 5, Mercurio, es como, ¿viste? Sí, los números se transforman, por así decirlo, en planetas, pero es como relacionados. Exacto, relacionables. así que sí, a veces te haces una carta astrológica y yo hago el estudio numerológico y me dicen, sí, tal cual, porque a mí me dijeron que a tal edad, tal cosa. Yo me la hice una vez la guerra astral. ¿Te hiciste? Sí, no entiendo nada, pero me la hice. Parate, ¿pero no la grabaste? No. ¿Y cómo no entendés todos los En dibujitos? internet la hice. Hay páginas, ¿viste? Ah. No la hice. No es que fui presencial. En internet hay varias páginas que pones, tipo, te piden algo parecido a lo que vos nos dijiste. Sí. La fecha de tu nacimiento, Sí, la hora en la que la hora. naciste, Y el lugar. el lugar en Y el donde lugar. Yo también la y hice. tu nombre. Y te sale, no sé, te sale tu signo, que Claro. obviamente uno lo sabe, y te empieza a salir ascendente en, se lleva bien con tal, compatible con Y Júpiter, después Venus. cosas que no entendía. Y cosas que cosas que no casás. Yo no entendía nada. Yo de pedo sé mi signo y sé mi Después ascendente. había símbolos, Nada más. cosas así. Ya... Sí. Cosas raras. Es muy raro, Muy Complejo. turbio. Mirá, a mí me encanta, yo sé que es muy difícil. A mí será que la numerología, ya a la hora de taquito, pero la gente que yo le enseñé, porque yo en una época di cursos y nadie terminó haciendo esto. De hecho, hasta Charito, ¿se acuerdan de la zapatería Charito en la 14? Que Me matás. ahora no está más. No tengo idea. Bueno, pará, pero la zapatería Charito, pará, no pongas Se cara ríe de que Facu soy atrás. Tutankamón. Se ríe tu hijo. Pon el micrófono. Pará. Pon el micrófono, flaco, y hablas. No pongas. No, este me está haciendo. Es un bullying. desubicado, sí. Escuchar. No pongas cara de que soy Tutankamón, porque Charito no hace mucho dejó de ser Charito acá en la 14, la dueña de varias zapaterías que tienen distintos nombres, de Laurita, creo que se llama la otra. Bueno, esa mujer es una marmota. Esa mujer Inchequeable. vino a hacer el curso. Y de todas las que les enseñé, que habrán sido 35 personas, ponele en total, ninguna se dedicó porque les parecía difícil. Y no es difícil, en realidad yo creo que es más difícil la astrología. Mira. Mucho más difícil, hay que meterse ahí a... ¿Es más profundo, capaz? No sé, a mí me parece que es más... Numerología, Pitágoras era más terrenal. Ok. Pitágoras lo que te dice es, bueno, el año que viene, ponele, es bueno para la guita, vas a hacer plata seguro y te vas a mudar. Ok. La astrología es más como Espiritual, que ¿no? más Capaz. espiritual, más que las almas, que cómo conectan, Claro. o que vos estás en este espacio bien para tal cosa. Yo creo que en ambas también depende mucho de lo que cree uno, ¿no? Como decíamos Y antes. yo creo que sí, Sí. depende de... Y ¿sabés la afinidad? Porque yo puedo tener... Por ejemplo, el tarot, a la gente le encanta el tarot. Yo lo sé, al tarot egipcio lo sé. Esos son, perdón, las cartitas, Las ¿no? cartas. Sí, que vos tirás las das vuelta, algo así. La verdad que a mí me parecen una pelotudez atómica. Pero a la gente le encanta todo ese ritual. El show le vuelve el loco a la gente, no show. más que quizá el mensaje. Es como que compran más. Si yo les pusiera piedritas, velitas, ¡ay! Todos contentos. Y yo digo, ¿qué la velita para qué? A eso tengo iba. luz, tengo el aire acondicionado, tengo vela, veo perfecto. Claro. A ver, es todo lo que la gente, y se ponen como con te predispone de otra manera. Para mí, el tarot es mancia, entonces no es exacto como Pitágoras que te decía, esto 2 más 2 es 4 y no hay tu tía. Claro, si querés evitarlo y si no, estrolate. ¿Entendés? Pasa mucho con esas cosas. En cambio el tarot te dice, te sale el mago. Oye, depende de mi interpretación también. Me sale el mago al lado de la torre. Yo siempre, por mi personalidad, te voy a decir, no te calentes con la torre, que el mago te saca de todo. ¿Entendés? Pero depende Pero- de mí. El otro, si es un tristonio, Te va a decir, se no, estrola. la torre, claro. ¿Entendés? Claro. Entonces, las cartas yo las utilizo para sacar la parte positiva cuando la gente quiere. Abrime cartas, porque a mí me encanta cuando termino. Les abro cartas y preguntan lo que quieren. Como que le dan más bola capaz al medio que al mensaje, ¿no? Tipo, las cartas como el show quizás es más importante que lo que realmente te A la llega. gente le gustan las cartas, las runas, la borra del café. Qué Yo iba a Sushi Club, acá en ahí donde están los countries, ¿no? En Hudson. Y vos tenías que ver la gente cómo esperaba que yo llegue. Y yo llegaba y me armaba la mesa. Me acuerdo que Fede, el dueño de Sushi, me decía, Marce, traete un mantelito, traete la chiches. lámpara de sal. Y yo lo miraba, boludo, yo hago numerología, pero traete, a la gente le gusta. Le llevé hasta un duende parado ahí.
Vos no sabés los empresarios, los tipos comían sushi, y yo quiero, todos se anotaban. Es decir, la gente compra eso, ¿entendés? El ritual, todo, la magia, Y yo soy más terrenal, yo creo en 2 más 2, 4. Claro. ¿Entendés? Sí. Pero bueno, es mi personalidad también. Pero bueno. Y Marce, un poco para salir de esto, Sí. yo te quería preguntar, ¿cómo te presentás a alguien quizá que no te conoce y que le tenés que explicar lo que haces? Soy, no sé, ¿qué le decís? ¿Soy numeróloga? ¿Soy...? No, yo soy un cachengue. A ver, la gente viene a mi casa y para que vos des una idea, yo ya los atiendo, así ya estoy en patas, ya estoy descalza. Un día hacía un calor de locos y viene un tipo que era muy conocido, abogado, y le digo, yo no te esperaba hasta ahora, te esperaba más tarde. El tipo venía de La Plata, bajó y estaba en un pedo. Y él me dice, mira, me mandaron porque quería que me hagas esto de mi vida. Ni me preguntan, que vos déjame hablar, yo ya tengo todo, así que sentate, querés un café, que yo me descalzo porque estoy, viste, más cómoda, tengo calor, prendo el aire, estás cómodo. A ver, vos llegas a mi consultorio y la gente se relajó. Es como que ya me dice, háblame. Y yo les digo, pará, grabame. Claro. Entonces yo digo, cállate la boca, que voy a hablar yo como una loca, un monólogo. Te voy a hablar lento, porque a veces yo, en el afán de que la persona no robarle mucho tiempo, les leo el estudio en 20 minutos si quiero. Pero voy lento para que me vayan entendiendo cuando me preocupa algo que quieren cambiar o que es necesario. Pero le digo, poné ahí para grabar y ahora te callás, tomate el café y hablo yo. Cuando te hagas seña con el dedo, vos cortás y ahí pregúntame lo que quieras, para que le quede prolijo. Y después me pregunta lo que quiere y graba las preguntas si quiere. Pero no me presento, porque vos pensás que jamás hice una puta publicidad. Claro. Yo todo lo que hice fue de boca en boca, y es andá a ver a Marcela. Mirá, hace poco yo atiendo gente de España y gente de Italia y algunas personas que son de Estados Unidos, y el que no entiende el castellano lo siento porque yo soy un burro en inglés. Sí. Así que buscan quien se los traduzca y demás. Yo les mando un audio. Pero estoy en casa una noche y ponerle en España serían las 4 de la mañana. Yo estaba mirando la tele y me llama Facu. Facu no es mi hijo, es Facu Costa, ¿no? Que es un muchacho que está viviendo en Ibiza hace muchos años y hace negocios, allá le va muy bien. Y me dice, Marce, estoy acá con Damián. Le digo, Facu, ¿pasó algo? Claro, y que me llame él de España a esa hora, que sabía que, viste, era re tarde, me asusté. Y me dice, estoy acá con Damián. No, re loco. Vos sabés que estamos con un grupo de gente y empecé. Te voy a recomendar una numeróloga, qué sé yo, porque está gente que está, argentinos que fueron a vivir allá. Y me dicen, yo tengo mi numeróloga, le dice Damián. Y le dice, no, pero la que yo te voy a mandar, ese Facu, ¿no? Sí, sí. Es lo más. No es la top, esta que no aparece en la tele ni nada, pero la mina te da, ahí en la tecla. Le dice, bueno, pasame, anotá. Le pasa el contacto y cuando ve le dice, Marcela. Qué locura es. Este tipo es de Capital. Damián. Facu Costa, que es el que vive en Ibiza, es de Avellaneda, pero sabe que soy de Berazategui, ¿no? Y este flaco es de Capital, lo que menos iba a pensar de que me iba a relacionar con alguien de Berazategui. Y me dice, Marce, qué locura, le hiciste el estudio, tuvo 2 hijos, me dijo, ahora está, me vino a invertir, ¿por qué este año? Bueno, muy loco todo, ¿viste? Entonces la gente me va recomendando de boca en boca. Qué locura. Entonces yo ni me molesto, a veces muchos hasta... Los chicos, mis hijos, amigos me dicen, dale, nena, armate un Instagram, empezá, mirá que las redes. Y yo miro, te juro, miro y digo, ay, qué lindo, ay, sí, qué bueno. Pero yo necesito, no sé, encontrar algo donde yo sea Marcela, ¿entendés? Claro, algo más real, ¿no? Claro, y que yo pueda, no esto de que, ay, mirá, tiene que ser algo medio payasesco, que yo, la gente se copie y diga, che, quieren saber, empiecen, dale, laburen, empiecen a anotar que les voy a pasar cómo está su año. Saquen cuentas, agarren un papel ya, que me voy, del vivo, ponele. ¿Entendés? Claro. Tengo que buscar algo que a mí me entretenga, si no... Todo esto de redes y esto me vuelve loca a mí. Yo soy un dinosaurio que no soy de esta época. Perfecto. Entonces me parece muy loco todo. Marce, ¿te puedo hacer una pregunta que Sí. justo en los últimos programas estuvimos hablando mucho de esto? Sí. Maxi se va a armar un pet shop que se abre este lunes, 25 de noviembre. Sí. Sí, ahora lunes. El de cumple de mi mamá. Y no sé, quería saber si la fecha de Maxi. Sí, Yo tengo a ¿podemos todos- arrancar, Marce, con Acá eso? tengo a todos ustedes. Arrancamos con Maxi. Quedarse la semana.
Se puede. Ahora, vamos, Te van a entrar afanar. comprás que Racing gane, pero que lo haya mal al Pet Shop. No, 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 Mirá no, que, pero- mirá que nosotros dependimos de un astrólogo, una final de Libertadores que Y decía que no, y íbamos a no ganar, íbamos a falló. ganar, Y no falló el Colorado. No volvamos ¿En locos. serio? Sí, en No, Twitter no. teníamos uno que era de confianza que decía que Boca iba a ganar la Es más, se Libertadores. decía que el técnico de Boca era Era muy creyente. Era su Su mano astrólogo derecha. y que le manejaba el equipo él. Tipo, hace esto, hace esto, hace esto. Se fueron dando los resultados, pero pero ella dijo- Compramos ella dijo que todo el no. humo hasta la semifinal. Sí. En la Que final son ya nos defraudó. oportunidades. No, sabía que no aprovechó la oportunidad Boca. Claro, agarró mal. Tenía que hacer otra era, cosa. era otra noche, pero bueno. Mira, qué Me- loco. Bueno, escuchate esto. Maxi, vos a partir del 17 de julio, que es tu cumpleaños, Sí. en adelante, vas a arrancar con todo lo que, o sea, todo lo que es este año, hasta el 17 de julio del 2025, vos ya estás en un año increíble. Vos estás en un año 14, que es un número maestro de los maestros para hacer plata, para hacer cambios, para ok. mudarte, para rajar de un lugar, para independizarte, para todo lo que es incluso ir por colectora. ¿Me Ok. entendés a lo que voy? A ver, hasta, no sé, si yo le digo a los clientes, le digo, che, mira, tenés un año 14 y si te viene un negocio que se puede ir, lavar guita, hacer algo, hacelo, porque va bien. ¿Entendés? Ese es el mensaje. Claro. Está excelente, está El excelente. año 14 estás como cubierto, hasta te mandás un moco y te sale bien. Está chocho el mambo. Ok. ¿Entendés? Listo, me voy a comprar Ethereum. Tiene bueno, tiene que ver con eso. Vos estás transitando desde julio del 2024 hasta julio del 2025, estás transitando tu año 14. Que lo que simboliza el año 14 es esto que te decía. Lo que tengas ganas de hacer, tirate a la pileta. Ok. Hacelo. Es el año de los cambios. Es el año donde te tenés que animar. Es de los éxitos. Es el año, hasta incluso para el amor está bueno. Todo lo que tenga que ver con cambios. Ok. Conocer a alguien, aires nuevos, lo que quieras. Ok, ¿Entendés? está bien. Es un año increíble. Ustedes, vos fíjate que hoy, antes de que empecemos... él no estaba cuando lo comentaste. Bueno, antes que empecemos, yo les comentaba que todos, nosotros tenemos un año en curso, que es nuestro año numerológico, que el tuyo arrancó en julio y termina en julio del 2025, donde tiene ese año hermoso, que tiene cambios y demás, y tiene un numerito satelital, le decimos nosotros, que es un número que te puede encarajar el año o arreglártelo para mejor, para bien. Vos, la verdad que es indistinto, no es algo malo lo que rodea ese numerito, porque te dice que tenés un año 14 y tenés un número 13 que tiene que ver con esto de cambiar de planes. Como te venías manejando cuando cumpliste la última vez los años, algo hay que empezar a hacer, cambios, Bien. porque si no, te vas a estancar y va a ser como más de lo mismo. No encontrás la felicidad, sino. ¿Entendés? Ok. Eso lo tenemos todos, dijiste, ¿no? Los Eso lo cuatro. tienen todos, tienen que Que la hacer un puta madre, cambio. la puta Y vos fíjate que lo tienen ustedes, La- este no, No. porque este nació Ah, el después. 2004, claro. Claro, Sí, nosotros acá. ustedes tienen ese satélite Hay- algo dando tiene- vueltas que dice algo tiene que Algo va a cambiar. En su vida personal, en sus casas, no necesariamente que hagan esto y No, estén no, todos no. juntos. Lógico, se entiende. Hay un cambio, tiene que Hay haber un cambio que es necesario, que viste cuando uno dice, che, iba para acá, pego el volantazo y me mando por acá. Y va a andar bien. Ok. Hola. Soy una voz. Y Mamu, ¿te sentiste identificado con lo que te dijo ella? Con lo de. Con todo. Sí. ¿Sentís que tu año más o menos Sí. va sí. con tu pensamiento? Y fue más o menos, sí. Mi Por año ahora- fue medio así, fue medio loco. en Van ese 4 sentido. meses, ¿no? Desde que arrancó tu año. Claro, Tu año van según 4 la meses. numerología. estamos Claro, hablando. sí. 4 meses, sí. Claro. Julio, sí. Uy, te falta una bocha, disfrutalo, arranca, pero ya no te duermas, ¿eh? Porque el año Esto. pasa rápido. O sea, A es un ver, buen año todo. para hacer el negocio que vas a hacer. digamos. Claro, es un buen año para sí, tirar chiche, tiritos. Es año para invertir guita, para vender, para comprar, para mudarte, para cambiar, para modificar Bueno, algo de es re tu loco esto porque casa. yo justamente el año que viene pensaba que si mis cosas iban bien, era mudarme. Ay, bueno, Y- te vas a y me lo mudar. acaba de decir Te vas a mudar. sin ella saberlo. Bueno, se va a mudar. Pero se va a mudar porque porque ya te tenés que poner en marcha, ¿eh? No pierdas tiempo. Mirá que el año eso te pasa volando. Ok, listo. Y después, quizás en el amor también algo pase. A ver. Yo no voy Justo a... al Mam. No sé, Mamá está pero hasta en las el bolas, ¿eh? amor, Después de enero, el amor es decíselo. probable, Sí, es un año post- muy lindo. Al 21 de enero En adelante. febrero, decirle. Es No, un para- año muy lindo para el amor, para conocer gente nueva, para sociabilizar con gente de otros lugares, gente nueva que te aparecen de la nada.
y enamorarte o sentirte distinto, como que nunca te sentiste así. Y eso, si vos este año, antes de julio, vos conocés a alguien que te hace maripositas en el estómago, perdón, lo que tenés que hacer es empezar a darle bola, porque quiere decir de que como después pasás a un año 6, que tiene que ver con lo emocional, quizás sea una relación donde te la tomás un poco en serio, como diciendo, che, vale la pena esto. Ok. ¿Se entiende? Re específico, ¿no? Sí, sí. Es para eso, está Demasiado bueno. específico, Qué buena onda. Está muy bueno. Ok. Después, por o sea que el ejemplo, próximo año es un año más tranquilo, más sentimental sería. es más es de mucho sacrificio. El año que viene, ojo, aprovechá para todo lo que es darle con la máquina hacia todo. ¿Por qué? Porque después de julio, agosto del 2025, empezás con el año 6, que tiene que ver con más sacrificio. ¿Qué es sacrificio? Que de pronto, y mirá, no sé, si lo vamos a llevar a lo económico, no voy a gastar guita en esto, delirármela acá, porque yo tengo que acomodarme mejor, ya está, di el gran paso, ahora tengo que aplomarme, Entiendo. ¿entendés? Y hay sacrificios que tienen que ver con que no voy a gastar tanta guita en Claro. tal cosa. O no voy a ir a tal lugar para quedarme en otro lugar. También en ese sentido. También eso, Claro. pero es un año más afectivo, emocional. Entiendo. Es un año donde vas a disfrutar de estar en tu casa, tirado en un sillón, sin que nadie te rompa las pelotas. Me encanta eso. Y mirando la tele, Netflix, ¿entendés? Vas a estar como un abuelito. Marcela. Me encanta. Como un abuelito. Tengo, Y eso- tengo 2 buenos años. Bien, vamos, estás. Eso fue el año de Mamo, pero ¿y la personalidad del Mamo? Bueno, la personalidad, fíjate que acá hay 2 personas que son iguales en personalidad. ¿Quién es? Vos y él. Alejo y Mamo. Se parecen muchísimo en un montón de aspectos. ¿En serio? Sí. Lo que pasa es que cambia cada uno porque les cambia el karma, que ahora les voy a explicar lo que es el karma. Entonces pueden tener algunas diferencias porque al cambiarte el sendero de vida, el karma, es como que cada uno tiene hay que trabajar otra cosa en esta vida. El karma es lo que uno viene a aprender en este pase por la tierra, como quien En el dice. plano existencial. En este plano. Ok. Bien. Es el aprendizaje. El karma, la gente lo toma el karma como algo malo. Ay, Dios mío, es mi karma. No, el karma es lo que viniste a aprender. A veces son cosas lindas que tenemos que trabajar. Como a ustedes les cambia el karma, Maxi tiene un karma 2, que el karma 2 dice que lo que vos viniste a aprender esta vida es desde temprana edad, que quizás esto pudo haber sido, ponele, a los 6, 4, 10, 11. Desde los 11, 12 años, quizás ahí te cambió la taba, ¿viste tu vida? Hubo un cambio en la adolescencia donde, ay, la puta madre, me dejaron culo para arriba. ¿Viste? Cuando la vida empieza a tener cambios. Sí. Ya sea familiares, ya sea vivienda, me mudé, me cambiaron de colegio, hay pibes que les afecta de distinta manera, Claro. los grupos que tenía. Entonces dice que de los 11, 12 años es como que vos fuiste hasta ahora, mirá, qué loco, hasta los 21. Ok. Te dice que fuiste madurando antes de tiempo, Ajá. cosas que tuviste que asimilar y hacerte el que lo normalizás, pero no normalizás un carajo. Ok. Qué profundo. ¿Se entiende? Profundo. O sea, ¿viste cuando alguien hace el que yo hago que esto es todo normal, pero la verdad que no me cuadra ni en pedo? No sé, ir a vivir me llevan a vivir al sur. Bueno, sí, qué lindo, no, la verdad que esto es una cagada, yo no Claro. me hallo, o con gente o con lo que sea, ¿entendés? Sí. Pero dice que vos maduraste antes de tiempo interiormente y hiciste como que acá nada pasa, yo me adapto. ¿Entendés? Ok. Y- Me adapto. Y según eso, tenemos personalidades parecidas, ¿en serio? Sí, ¿para qué te digo No, en porque qué? eso es distinto al tuyo, porque No, ese eso es el ya sé, karma. eso sí, Ese pero es el la karma. personalidad. qué raro. Ahora hablando de la personalidad. Nosotros en personalidad, numerológicamente, tenemos 2 números. Un número que habla de tu esencia y el otro número que habla del afuera, cómo Maxi se maneja hacia el afuera. ¿Qué es lo que los demás, tus amigos, conocen de Maxi? ¿Entendés? Conocen esto, cómo Maxi se maneja, pero en realidad no saben por ahí internamente qué le pasa a Claro, Maxi. ¿Se entiendo. entiende? Sí, sí. Bueno, en realidad, en ese punto, ustedes 2 tienen el mismo número. El numerito de esencia, que es lo que tienen adentro, es el mismo, es un 8. Que son personas que parecen recopados, qué sé yo, pero tienen un carácter. ¿Se entiende? O sea, ustedes controlan a la fiera que tienen adentro. Ok. Porque el 8 es un número fuerte, de que es así, yo te digo que es así, esto me molesta, no me rompa las pelotas. Ok. ¿Entendés? Sí.
¿Qué pasa? Por suerte lo tienen en la esencia, porque al tenerlo en la esencia y no usarlo para el afuera, que se cagarían a trompada en todos los boliches todos los fines de semana, sino... En realidad, ¿qué hacen? Lo reprimen un poco, porque es el interior. Entonces, no sé, viene Facu y te dice, che, mirá, va a venir la Chela, Marce. La Marce va a venir a hablar de numerología. Ponele, por decirte, qué pelotudo. ¿A quién le dijo que venga Marcela a hablar de numerología? No se lo vas a decir, te va a decir, che, ¿te parece? No sé, va a ser políticamente correcto. Claro. ¿Se entiende? Porque el 8, y por dentro cuando te fuiste decís, qué pelotudo este Facu, la puta madre. Bueno, ya está, no me voy a pelear con Facu, es mi amigo. ¿Entendés? Entiendo. El 8, ustedes lo reprimen. Pero en realidad saben lo que quieren, hacia dónde va. ¿Y qué es lo que más le gusta al 8? La plata. Sí, mira. El 8 lo que quiere es asegurarse. Judíos. Tienen que tener esto. No, judíos no, tienen que tener esto. Esto, che, no digamos así. Ahora me violé. No, sí, eso es ubicado, tu hijo. Es un desubicado. Estoy dicho, atrás. traigo más. dicho, Además no puede la jeta. ¿no? Contra la cara. Está bien dicho, está bien hablado. Claro, Bien. echaron. bueno, pero viste que ahora todo el mundo se ofende por todo. Sí, no pasa nada, Marce, este programa, decimos lo que sea. Hemos dicho cada Bueno, cosa. pero viste que la gente está Sí, que es que gordito a él. están todos resensibles, en las redes, Viste que todos maricones, no todo, importa. todo que están ahí susceptibles con todo. Sí. En realidad, el 8 es el que quiere ir a una meta clara donde quiere a los 50, 40 y pico, yo quiero estar tranquilo y hecho. Digo eso todo. ¿Entendés? Digo eso siempre, es lo que les pasa. Por eso yo digo, a veces los tildan de materialistas a los 8 y en realidad el 8 se preocupa por su futuro con respecto a decir, yo quiero estar tranquilo, no sé, el día de mañana ayudar a mis viejos, si les va mal, estar presente o si quiero viajar y conocer, tener la plata para hacerlo tranquilo, entonces me voy a romper el culo ahora, voy a proyectar ahora que soy joven. ¿Entendés Claro. cómo piensa un 8? Sí. Eso tiene que ver. Y el otro número que tienen los dos, hablo con Alejo también, ¿eh? Ah, ok, en común. Claro, es en común. El otro número es el 13, que es un número maestro. En realidad, maestro es porque es inamovible, pero en realidad a ustedes los perjudica un poco. ¿Por qué? Porque no pueden manejar la ansiedad. Hoy hablaba Facu, mi hijo, de la ansiedad, ¿no? Que hay mucha gente que hoy va por ansiedad. Es como que quieren todo para ayer, se ponen como muy ansiosos cuando quieren o proyectan algo y tiene que salir bien, ¿entendés? Y estar Sí. seguros y pisar... Entonces la ansiedad de que depender de otros, eso les va a joder. Depender de otros. Odian porque, bueno, si el otro me cuelga y no, ya me cagó, porque yo tenía la meta que hoy hacíamos tal cosa o que lograba tal cosa. Entonces ustedes tienen que tratar de manejarse solos. ¿Por qué? Porque tener socios o trabajar en una empresa con más gente, mamasa, van a pelearse. No, sí, dejo el programa en este momento. Después de esto. Claro, Está porque sorprendido, usted- Ale. ¿Sí? Está con No, cara estoy de- escuchando. No, porque es también para él, por eso me Tienen está escuchando. motivo las porque los puteadas que dos- nos pegamos todos los días. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, Yo me pero puteo usted- mucho con los tres igual. Pero conmigo muchísimo más. O sea, Y porque tienen, Más o claro, menos, con pero esto es. ustedes se van a entender que la puteada no se van a ofender. No, nunca nos ofendemos. No, yo no me Bueno, ofendo. no se Yo soy una ofenden. persona Pero por ahí, pero qué sé los yo, puteo mucho los tres. Facu Tich o Juli. Claro, o Juli, no sé, bueno, Juli, a ver, para que quiero. No, Juli, agua de tanque en ese sentido, tiene dos números maestros. Facu se enoja en serio. Sí, pero Facu se enoja en serio ¿Viste? porque en realidad tiene números fuertes. Ahora voy a hablar de No, él. sí, Facu. Que tiene que ver con que, no me pelotudeé, ¿viste? Basta, tengo poca paciencia, No, sí, tiene, sí, ¿entendés? sí, se nota. Acá hay mucha gente parecida, porque yo les voy a decir que los Facu, los hermanos Macana, Facu, No, y sí, se nota que conectan. conectan Tienen sus porque cositas. tienen su espejo donde lo que le enoja del otro es lo que ven en él, es terrible. Bueno, siempre nosotros nos cagamos a puteadas muchas ¿En veces. serio? Sí, sí, sí. Todos los días. Siempre ¿En discutimos, serio? pero después como que queremos. nos amamos y nos odiamos. Pero mira a veces. cómo será, a qué punto que aquel, cuando hacen música, aquel hace música y me dice, ¿te gusta más esto? Y yo le digo, ay, me gusta. Me dice a veces, bueno, lo hizo Tich, me encanta, ¿viste? Lo hice yo, ¿viste? Sos una pelotuda, porra. Mira lo que sí, porque, ay, mi hijito Tich, ay, Erwin. Sí, porque Se tiene- pone celoso de aquí. Se pone loco, se pone ella tiene un fanatismo. Favoritismo, Tich. favoritismo. Sí, literal. Yo le mando un tema, le digo, lo hizo Tich, me dice, es una obra de arte. Le digo, lo hice yo, está bueno. Anda a cagar. No, bueno, pero porque sí, qué sé yo, tengo una cuestión de conexión de otra vida por ahí. Y con Juli es un maestro acá. Ahora voy a terminar con ellos y te voy a hablar a vos, pero él,
A ver, él es un maestro, tiene 2 números maestros. Para que a él lo saques o para que él se enoje real por algo, el día que se hinche las Ayer se pelotas. calentó. Ayer El día que se hinche las pelotas, le va a decir, loco, me hincharon las pelotas. Son un par de cacatúas acá, Está no loco, se ponen de acuerdo, rompen las pelotas por boludeces. Él está más allá, él va, vamos a lo concreto, a lo serio. Si vamos a hacer tanto de pelote, ¿viste? Es como que él va a. No se enrieda mucho. Bien. Termino con ustedes Dale, dos. dale. Ok. Ese numerito 13, que es el número que tienen también en personalidad, tienen que trabajarlo. Y si lo pueden trabajar en terapia, sería genial. Ok. ¿Qué era el 13, perdón? El 13 es la ansiedad. La ansiedad, sí, yo Y siento esto de, viste, decir, bueno, tengo este proyecto, a ver, ¿qué hago? Y van a estar, ¿lo hago? No, reculo. Ay, no, sí, bueno, me tiro. Bueno, no, lo voy a hacer porque dudas y las dudas y todo eso hace que a veces se pierdan grandes oportunidades. ¿Entendés? Entonces ustedes vayan para el frente porque tienen capacidad, tienen un 8, que el 8 va a lo concreto, sabe lo que quiere, cuando tiene que ahorra guita, cuando no, dice invierto, hago, pero saben hasta dónde, se pueden manejar solos en la vida, está bueno, no desperdicien sus números, ¿sí? Ok, bien. Y bueno, y vos tenés un año 14, que es lindo, aprovechalo. ¿Yo? Sí, lo que quieras hacer a Yo full. no, la puta madre. A full, pará. Vamos con Ale. Oh. Alejo, vos tenés los mismos números que le hablé a él, el 8 con el 13. ¿Tiene relación eso que seamos muy amigos nosotros? Y Tipo, sí, porque desde chiquitos conectamos bastante. Y porque ustedes se van a ver reflejados. Por eso yo digo que aquellos dos Son como lo mismo. son lo mismo. Lo que pasa es que en realidad se dan cuenta de que lo que les jode del otro es Lo su mismo, espejo. claro. Y ustedes lo utilizan como para decir, ay, tengo afinidad, qué sé yo. Es como que tengo que hablar algo que estoy mal o lo que sea, lo voy a hablar con Maxi. No lo voy a hablar con Ticho, con el loquito Facu, puede ser, es muy- ¿entendés? O con Juli. Claro, puede ser. Entonces, aquellos dos se cagan a puteadas, pero si uno de los dos está mal, che, estoy mal, que yo qué, y van corriendo los dos a ver, acá estoy, rescate. ¿Entendés lo que voy? Sí. Pero después se recagan a puteadas y después no se dan Está bola. bárbaro, ¿Entendés? sí, Pero sí. son como esa cuestión de Sí, conexión. el yin y el yang, claro. Exacto. Vos, en realidad, lo que a vos te cambia, sí es verdad, que vos estás en un año 8. Yo quisiera no, la estar en pu- tu año 8. Ah, bueno, perdón. Ustedes dos, boludo, tienen un año lindo. ¿Qué significa el 8? El 8 es concreción de cosas a nivel material y concretar sueños. Ok. Es decir, cosas que vos quieras proyectar, nene, pie sobre la tierra, cabecita, besitos al cielo. ¿Entiendes? Sí. Porque estás más o menos como aquel. Aquel es más ágil, aquel va a hacer todo más rápido, va a querer hacer algo y le va a salir, se le abrió puertas, esperaba un llamado, me llamó, me dieron el ok, mirá acá, es como todo muy así lo de él. Yo tengo más lo tiempo. tuyo vas a ir más tierra firme. Ok. Lo tuyo va a ser, bueno, a ver, por tu personalidad 8, estar en el año 8, bueno, yo estoy tranquilo, quiero invertir en algo este año. Algo que quería, un viaje, comprar algo para mi casa, lo que sea, no mudarte, ¿eh? Ok. Él sí. No, no me- él no me quería mudar Ah, no igual. querés mudarte, ah, No, porque no. lo tuyo es concreción de algo firme, meter guita en, qué sé yo, inversiones, qué sé yo tengo entendido que vos sos bueno con todo lo que es tecnología. Sí, más o menos. Bueno, todo lo que tenga que ver con invertir, por ahí empezás a mirar, bueno, ¿dónde meto acciones? YPF, me meto. ¿Entendés a lo que voy? Sí. Es para eso, porque va a ser tu fuerte este año. Ok. Entonces meté guita, poquito, empezás a mirar y la levantás en Ale, pala. ¿no tenés una operación cerca de algo importante para la vida de Alejo? No, bueno, pronto me voy a operar, pero no sé si te afecta. Una ¿Te vas cirugía. a operar? Sí, una cirugía. Los ojos. Por la miopía. Boludo, está buenísimo eso. Ah, sí, está bárbaro. No es malo, pero él lo dijo como si fuera algo malo. y No, me quedé no, pensando. no, No, ese- sí. el 8 es Yo buenísimo. lo quiero hacer hace rato. Es para. Ah, Voy a no, ver. Tipo, el Voy a ver. Voy a dejar de usar esto. Bueno, Es escuchá, una banda para sí, mí. yo te recontra entiendo. Gracias. Porque viste, la gente que no lo usa no entiende, pero No es entiende, una locura. Es una locura. Te cambia la vida. Gracias, Marci. ¿No te pusiste lente de contacto? ¿Trataste? Intenté a los 14, 13, imposible. Me lloraba el ojo, no Ah. pude. Entonces me dije, cuando cumpla 21, si estás bien, te operás. Tengo unas ganas increíbles. Hacelo porque toda la gente que me dice operate, me dicen No hay nada boluda. que me dé más felicidad que operarme en la No, vista en y este momento de mi vida. aparte es genial porque todos me dicen es genial. No, sí, me Ahora imagino. escuchá, operate porque en el año 8 es para eso. Si vos querés, Sí, antes quiero. de tu cumpleaños. Ok, bien. Lo podés hacer ¿Y el tranquilamente. karma tengo bien o también está? Ahora te hablo. Ah, ok. Vos después de tu cumpleaños no te operás. Uy, bueno. Ok.
Después de su cumpleaños no se puede operar. Claro. ¿Está mal? ¿Es mal Por año? ejemplo, claro, vos hasta julio del 2025 operate. Si vos lo tardás porque te da paja, porque me fui de viaje, y te querés operar, después de julio no. Ok. Porque es un año 9. Ok. Que el año 9 no es que sea malo, pero es un año donde todo lo que sea cirugías, todo eso, más vale dejarlo pasar y esperar al año 1. Ok. Pero en realidad vos estás en un buen año ahora. El 9 es más espiritual, es más Que para... fluya. Que fluya, ¿viste? Entonces hacelo en el 8, que Ok. está bueno, que está bien, Bien. para eso. Vos tenés un karma 5. Que lo que viniste a aprender en esta vida es a adaptarte a cambios y buscar cambios en tu vida. Entonces, vos vas a ser el inquieto hinchapelotas que vas a estar diciendo, no sé, un sábado, che, ¿qué hacemos? O, che, escuchen, vamos a ver, hagamos algo diferente, no sé, proyectemos algo para fin de mes, es como que ya la rutina se te empieza a hacer medio hinchapelotas. Necesitas trabajar esto de los cambios, de que animarte a los cambios, Ok. ¿entendés? Pero yo creo que vos te podés tirar a piletas y mandarte de lleno. Ok. Así que bien. No, bien, bien. Bueno, Año bueno. Yo tengo una duda, ¿cuántos números tenemos cada uno de personalidad? ¿Viste que vos dijiste? 2. Ah, 2. Uno que es la esencia y el otro que es el afuera, cómo vos te manejás hacia el afuera. Ah, ok. Esos son los 2 números que tenés de personalidad. Ustedes tienen en la esencia el mismo, el 8. El 8. Y en personalidad, para manejarse hacia el afuera, el mismo, el 13. O sea, tenemos los dos números Los dos iguales. el mismo, los dos Y iguales. dentro de cada uno hay más números. Dentro Por de- ejemplo, el karma está dentro de uno de ellos. Claro, por ejemplo, el karma es lo que los hace un poco diferentes a cada uno porque es lo que están aprendiendo en esta vida. Ok. Entonces están en aprendizajes diferentes. Bien. Vos, por ejemplo, es adaptarte. A vos te pasaron cosas en esta vida totalmente distintas a él, desde los 11 años, por ejemplo. Entonces él tiene otra vida y otro aprendizaje. Entonces quizás vos le enseñes cosas a él y él a vos, por distinto tipo de vidas. Claro, ¿Entendés? entiendo. Perdón, Marce, que me fui de tema, pero ya que estás hablando de las vidas, ¿vos creés que hay otras vidas, tipo varias vidas? Yo creo que sí. Yo creo que en realidad, a ver, nosotros somos, yo siempre le digo a la gente, lo que yo creo, que somos seres de luz, porque pertenecemos a la divinidad, cada uno con sus mochilas de otras vidas, con cagadas que se mandó en la anterior, que vienen a vivir una experiencia terrenal, ¿entendés? Y donde vienen yo digo, a limpiar cosas. A ver, atendí a un juez que es un tipo muy espiritual, pero muy espiritual, que él me dijo, Marce, quédate con esto. Nosotros elegimos, como quien dice, bajar a lo terrenal. Somos guerreros, me dice. Yo le digo, ¿qué guerrero? Le digo, no, me dice, hay que animarse. No es fácil. Todos los que están acá, desde el más bueno hasta el más HDP, en realidad es un guerrero, porque se animó a decir, che, yo quiero transitar otra vida. Se podían haber quedado cómodos donde estaban y no elevarse y quedarse en el mismo plano. Claro. Y no, como quien dice, poder trabajar esas cosas que te mandaste cagadas en tu vida anterior. Pero el guerrero es el que se anima y dice, me tiro a la pileta. Pero sí, yo creo que de acá, yo creo que somos energía y la energía a algún lado va. Qué locura. No somos Ok, un sí, cuerpo y nada más. quería escuchar eso. Energía. Bueno, Facu. Me da un poco de miedo escuchar tus palabras. No. Facu, a ver, mirá vos qué loco esto. Ustedes conectan, los dos tienen esencia 8, ¿sí? Ellos dos, los dos Facus, conectan. Los dos tienen esencia 7. Mira. A ver, los dos son pensantes, analíticos, observadores, jodidos. ¿Por qué? Porque piensan, repiensan, analizan, miran. El 7 es el análisis profundo de todas las cosas. Entonces son personas analíticas, muy, muy pensantes y muy de observar al otro y callarse. A ver, hay cosas que se van a callar que no van a decir. Ok. Cada uno por distinta personalidad. Te digo por qué, porque tienen distinto número, ese que es para manejarse hacia el afuera. Él, por ejemplo, Facutich es el que va a usar el 7 como introspección. Vos necesitas de tu soledad, como quien dice, viste que si a vos te dicen, che, a ver, vas a estar solo todo el fin de semana o te toca la Navidad solo. ¡Ay! Gracias. ¡Jodeme! Es la mejor. Y tenés que hacerte el careta y decir a tu vieja,
ay mamá, no, bueno, no importa, me quedo con la abuela, vos no te preocupes, ¿entendés? Pero en realidad sos el tipo más feliz del mundo. Correcto. No porque no quieras a la gente o porque te moleste la familia o los amigos, es porque el 7 necesita sus espacios, necesita que no le rompan las pelotas, ¿sí? Entonces es como que se van a callar la boca, no van a hablar, van a observar y después van a decir algo, lo van a tirar cuando les parezca que es el momento prudente, porque por ahí se armó un despelote y no es el momento de hablar, se corren del despelote y cuando ya se calmó todo van a decir lo que piensan, ¿sí? Ese es el 7. El otro número que tenés es el 3. Este número es muy lindo porque habla de una persona que esto, Facu, dale bola. El 3 es una persona que tiene carisma y no lo sabe. ¿Entendiste, no? Bueno, ya le levanté el ego, empieza a quedar ahora. Cagamos. Es un pelotudo este tipo. No, pará porque es importante. El 3 generalmente no sabe el potencial que tiene para llegar a donde quiera. No lo sabe. Yo te voy a dar un ejemplo claro de los números que tiene, me está puteando mi hijo, de los números que tiene Matías Salé. ¿Vieron Matías Salé, el que anduvo con cosas? Bueno, ese flaco yo le hice el estudio numerológico, tiene un 7-3. Yo cuando le hice el estudio, a ver, me respondió y me dice, ¿pero vos me ves así, Marcela? El flaco era mortal, estaba más bueno que el pollo al horno con papas. Era joven, tenía, no sé, cuando yo se lo hice tendría 32 años, pone 30. Y el flaco no se la creía. Tenía, o sea, estaba, yo le digo, vas a poder triunfar, hacer todo por vos mismo. Y él me decía, no, porque yo siempre dependo, me da miedo, me da vergüenza la cámara. Lo llamaban a hacer programas y no iba. Tenía que trabajar la vergüenza. Y hoy, fíjate cómo lo trabajó, que hizo terapia. Bueno, él estuvo mal, pero hizo terapia de todo. Y el tipo está en las cámaras, le importa un pito hacer el ridículo. Tienen un potencial increíble. El 3 es la seducción. El 3 seduce a todo el mundo, al sexo opuesto, a los viejos, a los niños, y vos decís que me lo saquen de encima este pendejo que no me lo fumo. ¿Entendés? Claro. Pero es así. Mirá. Usalo, porque toda persona que tiene un 3 es una persona que va a tener golpes de suerte en la vida. Ok. El 3 es Júpiter. ¿Viste lo que hablábamos hoy del tema de Sí, Júpiter? de Venus, Bueno, Júpiter, en no realidad sé. el 3 es Júpiter para los astrólogos. Las personas que tienen un 3 son personas que van a ser suertudas. Lo que quieras proyectar es como que tenés que hacer poco esfuerzo y lo vas a terminar logrando. Mira. Y quizás cosas que no hagas porque vas a decir, lo minimizo. Ay, no sé, me pidieron tal cosa. Bueno, qué sé yo. Andá y plantate. Andá y no, esto vale tanto. O yo quiero aparecer mi nombre en tal lugar. Con lo que vos haces con la música, lo que sea. Pero plantate, porque el 3 donde la pegó, no lo para nadie. ¿Entendés? Esa es tu personalidad. Vos también tenés Karma 2, que tiene que ver con que viniste a esta vida a adaptarte. Adaptarte a quizás a todo lo que tenga que ver con el entorno, con lo que esto, viste que yo te decía, los 7 son de que no me rompan las pelotas, déjenme solo. Bueno, es el cumpleaños de la abuelita y yo tenía ganas de estar en mi cuarto con la música y tengo que bajar y estar con la abuelita y con todos los que vienen a la casa de la abuelita. Claro, ¿Entendés? claro. Entiendo. Bueno, vos eso lo podés manejar con la mejor cara de póker, una sonrisa y vas a decir, ay, pero si Facu la pasó bomba, y vos te vas y le decís a tu vieja, es la última vez que yo me quedo a tal reunión, ¿entendés? Sí. Después te fuma tu vieja como yo me lo fumo al mío, porque el 7 tiene eso. Pero en realidad vos tenés esto de venir a trabajar, esto de entender de que me adapto, bueno, fantástico, está bueno, trabajo el adaptarme, pero ¿hasta dónde? Claro. Trabajar mucho igual que él, que Maxi, es, bueno, yo me adapto porque la vida me dio tal o tal cosa y tuve que adaptarme. Bueno, él es distinto. Por ejemplo, Facundo no tiene ningún 9 como tiene Maxi. ¿Viste cuando yo te dije desde los 11 años en adelante te aparece un número 9 a vos? Que eso es madurar antes de tiempo en la adolescencia. En el nombre, Facu no tiene ningún 9. Es como el mío. Yo busqué a propósito el nombre Facundo para que no tenga 9. Mirá. Interesante. Entonces, en realidad, tiene que ver con que la pasaste piola. Claro.
¿Entendés? La vida te fue dando oportunidad de que, bueno, la pasé mucho mejor. No tuviste que madurar de golpe con algo puntual. Entiendo. ¿Entendés? Sí. De chico. Él por ahí, qué sé yo, se mudó, le pasó algo, o lo cambiaron de escuela, qué sé yo, no me acuerdo, porque no, siempre fueron juntos, ustedes de jardín, ¿o no? No, yo me cambié. ¿Te cambiaste de Me escuela? cambié en quinto grado. No sé cuántos años tenía en quinto grado. Ay, boludo. A los 11, justo. ¿Quinto era 11? Sí. Claro. Sí. Porque en sexto Ah, me cambié a una pública. Que Sí, dice que se cambió a los 11. de ir a la estrada a una pública de la nada. Yo por eso cuando Marce dijo los 11 te miré como diciendo, fue cuando te cambiaste por Claro, primera sí, vez y vos no te das pude cuenta. empezar, No, me di claro, cuenta. sí. O Claro, sea, tenés. para que me están haciendo un lío. Vos, a los 11 años te cambiaste a la estrada. No, al revés, se fue de la estrada a una fui de la pública. estrada a una pública. ¿Por cuánto tiempo? No, me fui a terminar la primaria y después me fui a otra escuela más de vuelta. Y no a la estrada. Nunca volvió a la estrada, nunca volví a la Marcel, estrada desde yo. quinto de Yo fui primaria hasta se fue. quinto de ¿Cómo primaria. puede ser si este está en la sopa? Lo veía yo con Sí, ustedes. pero yo parecía, porque, yo parecía. en el secundario nos juntábamos juntando y le invitamos a Claro. los cumpleaños juntados. Igual, Ay. Maxi Hubo no, no era mi amigo, Maxi. una época que no me juntaba tanto con Una él. época que no tanto. Después, más de grande, volvió a juntarse. Ay, yo a Maxi lo tengo como siempre. A tu vieja también. Es como que le viste. Capaz que porque Pili y Delphi sí seguían yendo a la estrada y la vi en la puerta. puede capaz. ser por la. Sí, capaz sí. Sí, por las nenas. Pero igual, no, las chicas también se cambiaron igual, creo. ¿También se cambiaron? no dijeron entonces. Sí. ¿Vos No sos sé el. qué época. Maxi, ¿vos sos el mayor de los hermanos? Sí. Ah, siempre el mayor algo le pasa, boludo. Sí, ustedes estos guachos la pasan bomba, pero el mayor siempre es como que algo, ¿viste? Porque es como que se come todas las cosas que los padres aprendemos a ser tanquea padres. siempre. Y estás aprendiendo con el primero a ser padre, es así, es un claro, aprendizaje de los dos y se pagan todos los palos. Claro. Y después con el segundo ya es como que decís, ay, te cagan en la cabeza, el segundo te caga en la cabeza. Claro. Pero bueno, por ahí no es por algo familiar, es por algo de estos cambios de colegio. Pero ves, esto quería mostrarles. Facu, no tenés ningún 9 vos ahí. O sea que vos la pasaste bomba, ningún cambio, nada. Claro, Y claro. las cosas te adaptaste, porque el karma tuyo era adaptarte, lo que no te gustaba vos te adaptabas. Claro. ¿Entendés? Así que bien. Bien, bien. Y estás transitando en un año 14. Igual que el Tetejedi, Maxi. Tendríamos que vivir juntos. Es es un año muy lindo. Esto es hasta agosto del 2025. Un año muy lindo de cambios. Métele con todo lo que quieras hacer porque mirá que es exitoso. Ok. Es un año donde son golpes de suerte, cosas Bueno, buenas. justo se da la casualidad que empezamos con esto. También. Y empezamos en este año. De los ¿Cuánto dos. hace que están con esto? Desde octubre. Desde octubre. Desde el 5 de octubre más o menos. Ah, bueno, empezaron en un momento joya. Claro. Bien. ¿Nos cagaron ellos entonces, ellos dos? No, Los números de ellos dos. no, porque él está en un año 8, que es concretar una idea que quizás tenía en la cabeza, Ah, ok, ¿entendés? ok. Es llevarlo a la práctica, es plasmar. Vos trajiste la idea y yo te traje. ¿En te serio? Ellos nos dieron la suerte. Toma. Igual sí, sí. ¿Fue así la idea? ¿Fue tuya? Sí. Más o menos. Sí, fue tuya, porque él trae la idea del Nacho, que es el tío de él. Claro, sí, sí. Ah. Bueno, El sueño de un Con podcast es tuyo. en Claro, realidad. vos estás estudiando Sí, obvio, obvio. comunicación además. Vos Obvio, sos sí, el- sí. pero- Ah, qué capo. Bueno, bien, encontraste el equipo justo entonces, bien. Pará, falta Juli. No, no. Bien, ahora vamos a hablar de Ah, Juli, que es el único sensato de toda esta mesa. No, no Él me, es el- no me él es el- crees. el señor, ¿viste? Claro, Juli. el boss. Bueno, ¿sabes? Termina Año con Facu. 14, algún cambio tenés que hacer, Ok. porque acuérdense que todos Ah, los tienen cuatro en común esto, que hay que cambiar algo, que algo tienen esto de decir hay que darle un muerte de rosca a algo, a mi vida personal y privada, Bueno, pero a mi... Puede ser que lo mío ya haya pasado. Desde Sí. julio. Claro, eso Total. puede ser que ya Claro. lleguemos al Porque cambio. ustedes arrancaron en julio y en agosto. O sea, vienen ya viviendo Claro. y ya están en la mitad del año. ¿Entendés? O un poquito menos. Claro. Entonces por ahí hay cosas que ya le fueron pasando. Está bueno. Claro. No, está Interesante. viola. Bien. A ver, ¿a quién tengo acá? A los rezagados. Aquel ya Por en la favor, sopa Juli. lo veo. A Juli quiero ver. Juli. Mirá Juli. Juli tiene todos de Julio acá. ¿Qué Todos cosa de loca. Leo, ¿no? No, Max es cáncer. Ah, No, Max. cáncer. Mira, en realidad, Juli, vos tenés en el número de esencia un número maestro y en el número para manejártesela afuera un número maestro. Por lo tanto, ¿qué significa tener maestrías? Es probable que Se esta... Leo enojó y él es el pro, ¿entendés? Es como boss. el Claro, señor tiene del la grupo, maestría. ¿no? Sí. Es como el jefe, Es el como- boss. Es como el que tiene la templanza y que observa, se calla y después cuando se hinchó las pelotas los va a mandar a la mierda todos juntos. Pero en realidad, a ver, tener números maestros es que vos ya venís de muchas vidas. Es un alma vieja, ¿entendés?
venís con mucha experiencia, con mucho vivido. Y por ahí todo lo que a vos te planteen en esta vida, los demás, vas a escuchar a veces y vas a decir, qué pelotudez, que se hacen problema por una pelotudez. ¿Entendés? Pero eso te pasa porque tenés números que tienen que ver con alma vieja. Como que esto yo ya lo viví. Es como que sos un viejito en un cuerpo joven. ¿Se entiende? Se entiende. Eso. No, el nuevo Tata. Claro. Mira, en tu esencia tenés el número 22. El número 22 habla de el tipo que, a ver, es responsable. Vos vas a ser responsable, vas a poder estudiar, trabajar, hacer esto con ellos, hacer varias cosas a la vez, ¿entendés? La cara de Alejo. ¿Por qué sacar Alejo? ¿Por qué? Este puede, No, porque te clava. Porque duermo 3 horas por día. Por eso. ¿En serio? Estudia, trabaja y hace esto, sí, literal, las 3 a la vez. Las 3 que dijiste. Sí, Los 3 cosas que dijiste lo hace la. Bueno, eso es un 22, que es loco. Ese es un 22. El 22 es responsable, quiere tener como, ¿viste cuando vos decís? Y vos fijate que vos ahora, a esta hora, podrías estar diciendo, yo como algo, me pego un baño y me voy a la cama, no doy más. Y estás escuchando a la vieja chota esta hablando de numerología. Es decir, habla de todo esto que tiene que ver con la responsabilidad. Que vos cuando das la palabra y te comprometés con algo, ya sea con tu trabajo, con el estudio, te puede tardar un poquito más, un poco menos, porque la verdad dormís 3 horas, flaco, la cabeza, no sé cómo te da. Pero en realidad habla de que vos sos responsable. ¿Por qué? Porque doy la palabra, lo cumplo. Ahora, escuchen. Que esto, por ejemplo, que comparte con ustedes, no le hinche demasiado las pelotas, porque a mí lo que me hincha las pelotas, yo me voy a dormir, flaco, a esta hora. ¿Se entiende? Y no es porque sea una ortiva. Yo no puedo creer. Ay, yo tampoco puedo creer lo que estoy. Yo no puedo creer. Lo que estamos escuchando, Vos ¿no? estás diciendo cosas que pasaron Ayer. A joderme. Ayer discutimos. Si Los 4. se enojó, Sí. más vale que lo escuchen. Se enojó. Se enojó. Claro. Y dijo cosas Literalmente parecidas. dijo esa palabra. Dijo lo que dijiste, pero con otras palabras. Bueno, y quiero que entiendan esto. Eso no es un problema personal con ustedes. No es que le parece a Alejo un pelotudo, Maxi un forro, Facu un tarado. No, flaco, yo estoy más allá de todo. Ustedes lo hacen por hobby, les gusta, pero yo la verdad que necesito descansar. Entonces, que venga acá para pasar un buen momento y tener una recreación. Si no, no vengo. Alejo no entiende Yo no nada. puedo creer. Yo ahora quiero que nos hackee WhatsApp. No, estuvo mucho WhatsApp. pará, Marce, vos no viste Hacemos nuestro chat de una WhatsApp? hora más de programa. ¿Lo prometés? No. Te juro que usó las mismas palabras. ¿Chat del WhatsApp de ustedes? No, este es un chiste, no. un chiste. Es un chiste, pero. Pero no, el otro O sea, dijo esas palabras. Dijo algo. literalmente, dijo. ¿Puedo decir lo que dijiste literal? Sí, sí, sí. Él dijo algo como. Porque nosotros estamos hablando. No importa el contexto, pero él literalmente dijo un mensaje así como: yo voy después del laburo para pasarla bien y relajarme, algo así, no para pegarme o ser famoso. Fue algo así, ¿no? cual. Sí, tal cual. Es que él lo hace como si viniera acá. ¿Sabes lo que le está faltando ahí? El termo, el mate. No, sí. Y es feliz. Es que Es decir, él fue eso, él fue como que era una charla más de amigos, que es una charla de amigos, pero como que quizás yo, bueno, por lo menos yo no sé ellos dos, pero yo lo hablo como yo lo veía como algo un poco más, Total. y él lo dijo como algo mucho más así, relajado, como para. yo vengo a pasarla Nos bien con puteamos mis por eso amigos ayer. y tener un tiempo para mí. Sí. Y de paso nos cagamos un poco de risa. Entonces. Así, tal cual. Es que literalmente genial. fueron las palabras, no te Bueno, jodas. eso Sí, tal cual. es para que vean que eso- Ahora voy a ir cada 15 días como la. Marce, ¿cuánto está la sesión? Precio amigo, voy seguido. Cada Pero 15 días como eso es un 22, es para que lo tengan en cuenta, que el tipo no te va a caretear algo, el tipo te va a decir las cosas de frente, pero ya él debe haber acumulado 2 o 3 pelotudeces para que le diga eso. Si Y no, yo soy un tipo que olvídate. putea bastante, sí, Ahora, rompe el los huevos otro bastante. número que tenés, y esto es así, mirá, el número 36. Uy, El 36 Negro. es el único número. el de la ruleta, el último. Ay, Yo pensé lo mismo. Pero, el número 36, según Pitágoras, él cuando estudió todos los números dijo, bueno, y acá me voy a plantar en esto. El número 9 y el número 36, maestro, la verdad, yo no lo entiendo mucho, porque es un número espiritual. Por eso él creía en las vidas pasadas y él creyó que eran personas que vienen con mucho acumulación de vidas y de experiencias y de elevación espiritual, donde en realidad
tienen que utilizarlo. Lo que decía es, utilícenlo para ustedes. ¿Y qué es lo que tenés que utilizar? Que sos brujo. Acá, si hay alguien brujo en toda esta mesa, sos vos, no yo. ¿Se entiende? Porque el 36 es una persona que tiene olfato. Vos vas a ir a tu casa y no sé, hoy no sé por qué se me hace que, viste, o en el laburo, y dale que fue así. Me parece, voy a hacer tal cosa porque me parece que voy a andar bien, o no voy a ir a tal cumpleaños. Una cosa que te voy a decir un ejemplo de un 36 hace una semana. Mira, Marcela, no fui al cumpleaños. La verdad que me hinchaba las pelotas. Tenía que vestirme, que toda la historia. No tenía ganas de estar con gente. Y no sé por qué no tenía ganas, porque requiero a este grupo donde yo iba. Pero empecé a dar vueltas. Y ya empecé a dar vueltas, ya tardé. No tenía agua en el tanque, tuve que cargar la bomba, tuve que hacer... Ya me estaba atrasando. Ya dije, llamo, no voy, no voy. No fue, se incendió el auto del flaco donde iban todos. No se murió nadie, pero la pasaron mal. Hay uno que se quemó la pata, se bajaron a tiempo, pero explotó a la mierda porque un cortocircuito. El flaco iba a estar arriba de ese auto. Eso que ustedes tienen que empezar, por ejemplo, no sé, tengo ganas de dejar a la mierda algo, mi laburo, lo quiero cambiar, tengo ganas. Cuando a vos te empieza a hacer rum rum, es porque ya no lo disfrutás. Porque ya tu laburo, por más que digas, sí, la guita que tengo me gusta, la necesito aparte, no hay otra, pero ya me parece que voy a empezar a tirar redes a ver si me consigo otro laburo. Y vas y encontrás algo mejor, estás sentadito, no te rompe las bolas, ¿entendés? Cuando a vos te hace un rum es porque necesitas correrte de ese lugar. Pero no ir a un lugar, es como esto que le pasó al flaco. O conoces a alguien, vos sabés, conocí a una persona, no sé, re bien, una mina bárbara, pero hay algo. Esta mina me va a romper mucho los huevos. Yo no sé por qué, pero me parece que es una densa. Y la mina es toda dulce, Susanita, qué sé yo. Pasan 7 meses, te hace la vida imposible, celosa, tóxica. Viste que yo te dije que esta mina tenía algo oculto que yo no... Y sin embargo estabas remetido. En realidad tiene que ver con esa intuición y percepción que vos la tenés. Cuando es por acá no, por acá no. Ahora, si yo te tengo que buscar un laburo y te busco un laburo de mi lado, vos serías muy bueno haciendo cualquier cosa, numerologías, lo que sea, porque a vos te bajaría y canalizarías información. Yo tengo tu mismo número, pero simple, no es maestro, tengo un 9, yo soy 9. Entonces a veces canalizo, que soy un número común, 9, que tiene eso de conectar, y a veces, pero vos con un 36, que es un maestro, no lo puedo reducir a un 9, ¿entendés? Vos sos maestro, pero ¿sabés qué? Te pongo la lechuza acá, lo llenamos de plata. ¿Se entiende? Es por ahí, para mujer. ¿Entendés? Es que que tenés que por algún lado explotar. Tenés un pálpito de algo, dale para adelante. Así que bien, me encanta. Y los 9 son personas, no es porque yo sea 9, pero somos personas muy boludonas. Es decir, creemos en la gente, creemos en la palabra, le damos varias oportunidades al otro. Es como que decimos, bueno, habrá tenido un mal día, no me parece, qué sé yo, ¿viste? Y son de estar. Alguien te llama, estás cansado, hecho mierda, y es alguien que aprecias y vas a agarrar y te vas a levantar y vas a ir y vas a estar porque te apoyo, te presto una guita si necesitas. Son muy sueltos para eso, tené cuidado con eso, porque son como muy de la gallina, ¿viste? De proteger a todo el mundo, a sus amigos, a la familia, a un hermano. Son como de estar ¿viste? Viendo qué pasa alrededor con todo el mundo. Y podés cruzarte con gente de mierda que te usa o fíjate bien a quién sí y a quién no. ¿Entendés? Bien. Pero bien. Vos tenés un karma 3. El karma 3 habla mucho de esto de disfrutar de la vida. Por eso los debe mandar a la mierda. El karma 3 dice que lo que vos viniste, por eso es un alma re vieja. El karma 3 dice, muchachos, a ver, vamos a disfrutar, vamos de acá, vamos a tomar una birrita, mira qué noche espectacular. Es cierto. Estamos metidos acá adentro con luces LED. Entonces vamos, mira qué luna, vamos al río, vamos a, no sé, a la plaza, nos sentamos una picada. Qué loco esto.
Pero ¿sabés por qué es así? Porque sabe... Porque... Pero ¿sabés por qué es así? Porque entendió todo de la vida, porque es un alma vieja. Claro, ya se pasó la Porque vida. nosotros, claro... Juega en modo hard, digo la vida, porque ya la pupió ahora. Claro, es como que mira, no se da cuenta, él siente que tiene ganas de eso, él no sabe bien por qué, pero lo que él sabe es que quiere disfrutar, porque es como que inconscientemente hay alguien que le está diciendo, mira que pasa rápido y que la vida es ahora, Claro. ni mañana, ni ayer. Lo que te pasó ya te pasó, no tiene arreglo, pero sí que aprendí de lo que me pasó, ¿entendés? Para hacer cosas mejores y que disfrutar de la vida, pero es el presente y eso vos lo tenés muy claro, ¿entendés? Vos estás en un año, usted lo va a tener cagando, estás en un año 6, que es esto de la sensibilidad. El año 6, lo único que vos querés es, dale, loco, quiero afectos, quiero pasarla bien, quiero tranquilidad, no quiero discordias. El 6 es todo lo contrario al complot, al enfrentamiento, a todo eso, en el laburo, en tu casa. El año 6 es un año donde vos querés esto. Yo, ¿sabés cómo estaría en el sillón ahora? Eso, comiéndome una porción de pizza, Sí, una sí. empanada, mirando la tele, un programa y cagándome de risa. Quieren eso, medio abuelo es este año, pero también hay mucha necesidad de lo afectivo. Entonces te va a pasar, por eso quizás te metiste mucho en esto también, por esto de querer decir, che, yo me estoy sacrificando, viste que te dije vas a pasar un año 6, Maxi, y va a ser el sacrificio. Él está ya en un año donde está sacrificándose, porque la verdad duerme 3 horas el flaco, ¿entendés? Pero tiene una meta clara, sabe a dónde está yendo. Y lo que siente es que lo poco que haga o mucho que haga en este año, lo tengo que disfrutar. Y quiero que me apapachen, quiero una pareja, ¿por qué no? Me encantaría estar con alguien que me mande un mensajito y me diga, che, ¿dormiste? ¿Estás bien? ¿Comiste? ¿Qué sé yo? Tener con quién conectar. Hay necesidad en un año 6 y estate atento porque puede aparecer. Así que estate atento. Porque de novio hace No, 20 estoy de años. novio. Está en ese rato. ¿Mucho? Uy, como 5. 6 años, 6 años. ¡Ay, tan chiquito, boludo! Ay, a tu madre hay que matarla, yo ya lo hubiese echado. No, entonces bárbaro, porque es un año donde vos necesitas conectar con tu pareja y que el otro entienda de que estás en un momento donde necesitas que te apapachen, que no sé, esa cuestión de que un abrazo, no necesidad de mucha cosa, sino que solamente un abrazo, vos ya sos feliz, ¿entendés? Así que está bueno, es un año muy lindo. En realidad es hasta julio, así que bien. Va a ser un año muy bueno para vos, muy bueno económicamente, después de julio del 2026. Un año increíble en la parte económica. Locura. Muy bueno. Marce, tenemos un audio. Perdón, eso te queremos molestar antes de cortar. ¿Te puedes poner los audios un segundo? Porque es para vos el audio. Perdón, que te molesta, pero es un audio para el número, lo dicen. No. Cuando quieras, Llega, Gus. pará, fíjate si llega. No, Pará, sí, todavía sí, no. Sí, ya lo llega, uso llega si lo uso yo. Sácame Sí, esto. cómo no, Marce. ¿Llega? Sí, sí. Llega. ¿Estás bien ahí? Sí. Sí, ok. Pone Gus. A ver. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Priscila de Hacerse Cargo, los estoy acá escuchando y yo quiero saber mi número, no sé si es posible, pero les dejo acá mis datos. Soy del 18 del 3 del 98. 18 de marzo. 18 Bien. de marzo. Ay, no tenemos Ah. una lapicera acá nosotros. Marcador. ¿Con esto está bien? A ver. Es- vamos. ¿Te puedes sacar Marce los audios ya si querés? Sí. No hay problema. Sí, sí. Por ser me está preguntando quién es. Es Priscila, hace ese cargo, que es una chica que una hace chica acá que un hace- programa. una chica que tiene un programa acá como en nosotros. Improx. En Improx. 18 de marzo del 98, Marce. Priscila, ¿no? Sí, dijo sí. Ah, ¿quieres escuchar bien, no? Priscila, estamos cobrando 5 lucas el número. Después te dejo el alias. Un gusto. No, sigue. Y con eso después vamos cerrando. Me Ya parece la que- estamos molestando hace rato a Escuchame, Marce. Y ella, ahora, yo no entiendo esto, pero vos podés, por ejemplo, preguntarle el nombre completo a ella. Sí, podemos. comunicarse con ella. Sí, sí, sí. Hacker, capaz Que lo no pongan sabe, en hacker. el chat, si no. Gus. está por ahí. Sí, Que sí. necesito eso, que Gus, ella ¿tenés me el dé- nombre completo o está en Me el parece chat? que Está en el YouTube. programa de ellas tiene algo que ver con todo esto. Sí. No sé, habría que Se llama- chequearlo. ¿Cómo se llama el programa? Hacerse cargo. Hacerse cargo. ¿Qué necesitas saber? El nombre completo. Priscila, ¿estás acá? Ah, están hablando. Acá, Priscila Yáñez. Según su YouTube es eso. No sé si es el. O sea, no sé si tiene segundo nombre, Capaz que pero. falta un segundo nombre. A ver. Priscila es con S y C, ¿verdad? Sí. No. Sí. SC. Y después Yáñez es con Y y Z. Y Eñe. Ya, ya. Bueno. No, y falta el segundo nombre. Nayara el segundo nombre. Ah, y Nayara. Nayara. Priscila Nayara Yáñez. Sí, es increíble como con
Con Ale me pasó, por ejemplo, bueno, con Facu también igual, pero con Ale si cerraba los ojos y me hablaba de una persona, Te escuchaba así. yo me imaginaba lejos. Mirá, sí, yo también. ¿En qué, ¿verdad? en qué sentido? De cómo te describió... Igual, yo creo que el que más la pegó fue con Julio, ¿no? Pará, o sea, vos decís cómo ella me escribió a mí. Sí, 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 Yo creo que la total. ¿En serio? Sí, sí, sí. Pero el que más Para mí la clavó más con vos que conmigo. No, para mí la veo con Sí. todos. ¿Sí? No sé, para mí con vos clavó mucho de hace poco, capaz por eso. Puede Tipo, ser, puede ser. Igual con Facu también me pasó. A Facu lo que me cuesta sacarlo de la casa es una cosa, es una cosa increíble. Y Con- bueno, es así, ¿viste? Pero con Porcel no me pasa tanto. Con Porcel capaz... Es que igual para mí- Mandás un mensaje y está Porcel. Claro, no, vos me hizo reír lo de. Sí, pero yo no hablé de Porcel. Ah, está bien, está bien. epa. Tiene un cambio con pitch diferente. Ah, cambia. Sí. Pri, ahí te dejo Ah. el alias, Pri, tranqui. A Facu me cuesta mucho sacar de la casa. Pero bueno. Ah, cierto que este era así, qué boludo. No voy a salir. No. Es una ¿Qué, cosa Facu? increíble. Sí, ¿cuándo fue Ale que dijimos que salió con nosotros 3 fines de semana? Y Sí, dijimos- metió hat-trick y desapareció de Y las redes. dijimos, Pero "Fa, fue una locura. esto con Facu Claro, es una salió locura". con ustedes que tocaba, con nuestros amigos y con el cumple de Ren o de Gonza, con el cumple de Gonza. Ahí metió. Sí, los bueno, 3 sí, fines. sí. Algo así, pero sí, una locura. Es una locura No para suele Facu. pasar. Es un número bastante. Ya Y está. Mamo, ¿cómo estás? Mamo, Mamo está. tenemos Yo la lo misma veo. personalidad. Nervioso, estamos. Yo lo veo nervioso, nervioso, lo veo nervioso. No, Igual, sí, vamos, sí. estás Ansioso. contento, ¿no? Porque vos sos medio escéptico. Toda esta Claro, cosa. Mamo, vos no querés nada y te tiraron que vas a hacer un buen año y que le metas con inversiones, todo eso. ¿Qué sentís? Y nada, yo le estoy metiendo. Le estaba metiendo ya sin saber esto, así que imagínate. Yo también a Ale, Ahora más. a Ale dije lo de tu operación porque lo tomé como una inversión. No sé por qué se me vino me No, cruzó por la cabeza. yo me olvidé que me porque iba a vos operar. siempre, Bien ahí siempre que se me olvidó. lo que me dijiste es una inversión, me dijiste. Es que es una inversión. Vos Es igual totalmente. es una inversión. Porque él piensa con los pies sobre la tierra como es un 8. El 8 siempre piensa como decir, bueno, pensemos a futuro, pensemos, dale, a lo Sí, concreto. Ale lo que me dijo es no, porque me va a durar hasta los 50 años, entonces me lo tengo que hacer, me lo tengo que hacer. Yo le di a entender que era un gasto de plata caro, pero como que literalmente me cambia la vida, que la gente no sabe lo que es ver mal de lejos y que para mí es una inversión, tipo, es algo para salud y... No, es que nadie tiene. Yo también me voy a operar. ¿En serio? Sí, pero Qué bien. primero me voy a ir a Punta Cana en abril. Después Excelente, me opero. Marce. Está Dije, está me salada. voy ¿Viste lo ciega. que está la operación? Prioridades. Ah, me voy, No, sí, sí. está, pero vale la pena. Sí, Yo en realidad averigué esto, porque Sí. a mí me dijo el Oftalmólogo. oculista, Sí. me dijo, vos tenés que esperar 6 meses y medir, y a los 6 Que meses esté medir- estable la miopía. Que Sí, claro. yo me hice eso. Me dio Ah, lo te lo mismo desde el año pasado hasta julio de este Ah, año. perfecto. Por eso hice los estudios y me queda uno para que me operen. Ah, y estaría todo bien. Se bueno, supone que está todo entonces bien. me lo dijo bien el Sí, tipo. sí, sí. Es para que se estabilice porque viste que si te... Puede Porque pasar si- que te operen que y te después vuelve a subir. operar. Claro, y te querés matar. Bueno, Gastaste- a mí cada vez más ciega estoy. Me dijo, vos todavía no estás para operar. ¿Tenés miopía o astigmatismo? No veo de lejos, de cerca, de costado, no veo nada. Ahora te veo, a vos te veo, a ellos todo nublado. A mí me pasa lo mismo. Yo a vos te veo la cara de Julio y de Facu y yo no distingo los rasgos. Tipo, Olvidate. A, cero. a mí me pasa mucho que dice, che, me crucé a lejos y no me saludó. ¿Por qué no me saludó? ¿Qué tan Eso enojado? pasa una banda. horrible. ¿Viste? No, Es no, no te horrible. ve, Alejo. Es Es horrible horrible. eso. O de que te tengan. Vos estás mirando y no ves a la gente y te tengan que levantar la mano Sí, para que- verlos. no. Y vos, yo me hice un pelotudo cuando No camino. sabés. No Pero sabés. no. Es no algo re sabés. feo. Pero la gente no. Piensa que es una horrible. boludez. Dice, usa lentes y listo. Pero Pero, no, porque aparte, viste, en el verano te transpira acá, Es se te re baja el incómodo, lente, se te es baja, es horrible, la marquita, se te caen. horrible. Incomodísimo. Es lo mejor que te puede pasar en la vida. Coincido totalmente. Total. Siempre. Che, María, yo sí. ya tengo los datos de esta chica para Entonces hablarle. empezá a hablar nomás. Ah, ¿sí? Arrancá que Sí, Pri a ver, está ahí, está. Pri está escuchando. ¿Estás ahí, Pri? Bueno, Sí. a ver, te cuento. Yo primero voy a hablarte más que nada de lo que es tu personalidad para que sepas y tengas herramientas de cómo manejarte. Vos tenés 2 números maestros. A ver, números maestros que hablan de ser una persona, a ver, líder, porque tenés un 11 en la esencia, que eso es liderazgo, una persona con códigos, una persona que es guía, seguir. ¿Viste cuando vos todo el mundo te pregunta, te dice, ay, contame qué hago con esto, vos qué decís, dame un consejo? Bueno, sos la oreja de todo el mundo, porque tiene que ver con eso, con ser la que da un consejo, la que da la palabra justa, y tienen códigos. El 11 es el maestro de los maestros, de ahí sacamos todos los números. Por lo tanto, son personitas que tienen filosofía de vida propia, que tienen, saben lo que quieren, saben hacia dónde va, y son personas que son responsables, que se ponen una meta y allá van a ir y lo van a lograr y van a liderar. Eso tenelo presente. Por eso quería hablarte un poquito de tu personalidad primero, antes de decirte qué año tenés.
El otro número que tenés es un número 19, que es otro número maestro. Esto es dentro de la personalidad, donde habla de el sol, el brillo. A ver, yo no te veo físicamente, pero debes ser una chica muy, muy llamativa, muy de carismática, muy de lograr esto, ¿viste? De que, wow, no sé, me cayó bien, no sé por qué vas a una reunión y todos los ojos puestos ahí en Priscila. Entonces, eso también utilízalo, no solamente para, a ver, quiero tener pareja, sino para el tema de un proyecto, el estudio, un trabajo, porque vas a quedar vos si eligen a alguien. Así que me encanta tu personalidad. Y son personas con palabra y con códigos, personas que lo que te dijeron lo cumplen, ¿sí? Así que, bien, me gusta y trata de pensar que tenés todo para brillar y lo podés hacer. No importa cuándo, pero vas a lograr lo que quieras, no hay límite, no hay techo. Ahora bien, a ver, yo quería hablarte de este año, que es lo que a vos te debe interesar. Vos estás transitando un año que tiene que ver con también la maestría, es un año 11 y esto arrancó en marzo, vos recién lo vas a terminar en marzo del 2025. Quizás es un año un tanto pesado para vos, porque te sentís como con muchas responsabilidades, un poco mochilera, ¿viste? Cuando decimos, ay, estoy cansada, todo pasa por mí, todo me preguntan a mí, si estudio, me está costando, o si trabajo, todo pasa por mí, como que vos sos la persona líder que pasa todo por vos. Entonces, en realidad, sabé que te queda poco, que ya falta poquito para esto de sentir que se te está haciendo medio tortuga el año. Estás en un año donde ahora hay un tránsito, que va a estar bueno este último tránsito, el veranito, y cuando llegues a marzo entras en un año 3. El año 3 es hermoso, por donde lo mires, hermoso. Hay alegrías, cambio de planes, éxitos, hay mucho de sorpresa. Mira, el factor común del año 3 es la sorpresa. Por lo tanto, te va a sorprender el año en cosas económicas, en cosas laborales y también, ¿por qué no?, en el amor. Pero ahí me voy a detener, porque en el amor hay que tener cuidado, porque el año 3 es un año un tanto superficial. Entonces, el amor que aparezca quizás no sea el adecuado o el correcto y parezca que es algo divino y después termina cayendo. Entonces, vos andá despacio, divertite, conocé mucha gente porque es para tener mucha vida social. Y va a aparecer alguna personita que hay que tener un poco de cuidado, no meterte de cabeza. Pero es un año hermoso, todo lo que sería el 2025, de marzo del 2025 a marzo del 2026. ¿Listo? Terrible. Sí, Tremendo. Genial, muy Qué buena. locura. Una locura. No te queremos molestar, Marce, ya. Yo tenía O una sea, última pregunta, si es rápido. Si no es rápido, no Sí, lo se hacemos. puede. No, Es una- no, vamos, no querés saber eso. Vamos. Sí, lo quiero detalle saber. que Maxi- No, no querés. ¿Quieres saber el partido de mañana? Pará. acaba de decir, soy ya un chico me muy están echando, ansioso. ¿me tengo que ir? No, No. yo por vos Marce vamos 2 horas, capaz estás cansado. No sé. Ah, no, yo me estoy divirtiendo. Ah, excelente, listo. Pregunta entonces. Abierto. Dos horas más. Hasta las 6 de la mañana acabo. No, ¿cómo le va a ir a Racing mañana? ¿O qué va a pasar? A ver, ¿Se puede saber eso? vos, claro, con la fecha. Ustedes Ahí te saben, por busco. ejemplo, Sí, cuál es el- Busco el nacimiento Cuando del se club. fundió, 25 de marzo de 1903. Mirá que ¿Se puede hacer fundió o muy- se fundó? Se fundó. Ya se fundió. Todavía no se. Mañana se va a fundir con la copia que le van a mira, pegar. dale. Este clip se puede hacer muy viral. Es Ahí va. la clave Repetí la pregunta. es- Repetí la pregunta. Pero esto lo tenés que subir hoy. Vamos, Repetí la pregunta. esto lo tenés que subir hoy. Ok, dale. Repetí la pregunta, ¿cómo es? Repetí bien, bien. ¿Qué? Ah, Pero ¿cómo lo va a ir a Racing mañana? En la Copa A ver. Final de la Sudamericana. Bueno, te cuento, en realidad la única manera de que ellos puedan ganar mañana es si realmente, que esto lo sé porque conozco gente de distintos partidos, que estén con algún macumbero que esté prendiendo velas y de todo. No, si no ganan. Si no, no. Si vienen con un tipo, y esto posta, si yo te tengo que hablar desde lo numerológico, te digo que no gana. Ahora, si en realidad yo te tengo que decir, porque es un año 9 el que tiene, y en el año 9 los directivos, todos esos seguramente ya están, pero viendo, no sé, al gurú de Uruguay, de Paraguay, de no sé dónde, porque en el año 9 se presta para que caigan... ¿De dónde el gurú?
No, ella no Ah. sabe. Es en Paraguay la sede, claro. Un gurú paraguayo. Pará, dijo gurú de Paraguay, las fianes en Paraguay justo. Dijiste justo el gurú de Paraguay. Ay, me estás jodiendo. No, ¿En No, serio? no, no. Ah, no, yo me voy a morir. Yo pensé que sabía. Yo, boludo, sé que sabes fútbol. Me da un paro. No, le agarra un ataque acá, una serie acá. Pará, Llévenlo. entonces te digo, vamos a cruzar los dedos porque numerológicamente pierde. Pero si es en Paraguay, O sea, Costa llevó un gurú paraguayo. Me vuelvo loco. Tengo yo ganas te de ver puedo esa final. afirmar que tienen a alguien que tiene que ver con eso. Pará. Porque eso es algo que yo te juro por mis hijos, mirá, no tengo las patas cruzadas, te lo juro, yo no entiendo un pomo de fútbol y no sabía ni qué. Aparte, Independiente, a lo sumo puedo saber algo de Boca, pero de Independiente. No, de Racing, de Racing. Nada. De El rojo- Racing, el rojo la nada. gana. Ahora, en realidad, no sabía que se jugaba en Paraguay ni en pedo. O sea que hay un poco de chance Oh, entonces. no, hay un poco de que algo, ¿viste? Vos que sos 36, yo canalicé, soy un 9. Esto es una información que yo no tengo idea. Para cabe destacar que nuestro DT es muy, pero muy creyente. No, es una locura esto. Ah, es una locura. Lo dejamos ahí, lo dejamos ahí. No, lo dejamos ahí. Mañana- Paréntesis, sale, paréntesis. Hay una historia, no sé, Mamo, creo que sabe más porque es hincha de Racing, yo la sé, pero porque A ver. ¿Cuál es de la? cultura. De que hay gatos, ¿no? En la cancha de Racing, gatos enterrados en los arcos. Sí, hace un montón se dice que hay. Que hay que gatos pasó y eso. que Racing no puede salir campeón. Por eso. Por Pero eso. Valle salió campeón, ya rompió la racha esa. Sí, Se decía- es muy probable. Es muy probable porque por algo lo dije y yo te juro, por mis hijos que no sé nada, no sé ni dónde juega, no tengo idea, No, pero qué por algo te locura. dije Paraguay. Dije Uruguay, primero dije no, Paraguay. No, ¿Viste? no. Un Pero acto hoy, fallido. no, qué hoy viernes 22, que quede. Hoy Vamos, va a que subir, se va a viernes subir. Bueno, 22. va a escúchame, subir. hagan algo, decreten, no, Sí. no hagan cosas de boludez, prender velas, no, decreten, anoten en un papel, agradezcan, primero tenés que agradecer. Para vos, como manifestar y que pase. Como para vos pedirlo realmente, que tenés que escribirlo. Tenés que escribirlo en un papel y ponerle, si querés, un vaso de agua arriba, por una cuestión de que el agua tiene que ver con todo lo que fluye. Ok. Entonces, le escribís, ponés, yo te digo cómo pido, entre comillas, yo digo, gracias Padre, que para mí Padre es eso que yo te decía del universo, ¿no? Lo celestial. Gracias Padre porque fulano de tal ya logró tal cosa. Gracias Padre porque mañana voy a tener un día excelente o va a venir tal persona, voy a recibir el papel que estoy esperando, y se hace. Entonces vos ponés, gracias Padre porque mañana, no sé, salen campeón, tendría que ser para salir campeón, es el último partido, En la ¿no? final. Sí. Bueno, gracias Padre porque sale campeón. Ahora ya me ponía a escribir ¿Entendés? media hora. Y después, después que vos decís eso, gracias, lo escribís. Gracias, Padre, porque mañana sale campeón, y tenés que decir, yo después te lo voy a mandar, tenés que decir, en armonía con todo el mundo, bajo la gracia divina y de manera perfecta. Gracias, No, gracias, increíble. gracias. O sea, y las chances de que Racing gane entonces son, no solo por lo de Maxi, Son digo, muy bajas son muy bajas a numerológicamente. nivel numerológico, pero a nivel Pero creencia- a nivel energético, Energético. alguien está haciendo algo. No, sacá los muñecos del freezer, sí, no. Si mañana ganan, contame porque alguien se mandó una macumba, como dicen los qué macumberos. lindo. Y si le de rompen el culo, aquellas. bueno, te lo advirtió Marci, ya está. No, o sea. no, pero tiene bajas chances de ganar. Te voy a ser honesto, le va a pasar algo, se van a lesionar, va a pasar de todo. Ya No, 5 entra minutos Juanfer, expulsado, minuto Pará, cero. escúchame, ¿contra quién juega? Contra Cruzeiro, un equipo brasilero. ¿Tenemos la fecha, no? Brasilero te rompen las patas, ¿viste cómo son? ¿Podemos hacer el análisis del equipo de Brasil o no? ¿Querés que analicemos a Cruzeiro antes de cortar, Marce? Pero- Sí, dale. Sí, dale. claro, porque. Porque Claro, para saber las energías de cómo viene el otro equipo, increíble. ¿Cómo vienen los ¿Lo buscás, otros? Facu, o lo busco? Uy, la puta. Buscalo. Buscá, por favor. Es cuando se fundó, ¿no? Sí. Che, escúchame, ¿esto de ver de lejos? Sí, te fundó. Ay, la puta madre. Sí. Pará, a ver. ¿Ves mejor? Ay, boludo. ¿Qué? ¿Estoy ciego? Pará, ¿vos ves de lejos con esto? Sí, mucho. Estás hecho mierda. Estoy hecho concha, Marce, sí. Marce, tengo 4 en un ojo y 3 en ¿Dos? otro. ¿Te digo la fecha? Marce, 2 de enero de Che, 1921. boludo, por eso no me puedo operar todavía. Me falta un montón para llegar a 4. Pensás que yo tengo 21, estoy hecho concha. Operaste ya, te llevo, yo te llevo. Dale. Gracias, Marce. 2 de enero 2 de enero. de Uy, 1921. para colmos Capricornio que estamos de parabienes. No, Maxi, la concha. ¿De 1009 qué? 21, 21. El nombre del club es Cruzeiro. Se escribe Cruz Z Eiro. Juli, ¿le jugamos todos los ahorros a Cruzeiro? Si pierde, está feliz, vamos. Sí, Cruzeiro, Marce, ¿sí?
No importa el nombre. voy a morir, boludo. Porque yo quiero ver en qué vibración está su año. Ay, cuando calé, tía, que. Hacker, enfocame en la cara de yo te Mamu. digo una cosa, tiene un año 11, Voy a morir, boludo, es ya se me ejemplar. No. Escuchá, Sí, tiene un año 11. A ver, el equipo de ellos está transitando un año 11 y encima vibran con Capricornio, que Capricornio del 19 de noviembre, ¡pah! La vedette del año. No. Entonces, en realidad, Hace 6 días. claro, pero de lo que te está hablando acá es que está en un año 11. Es dar el ejemplo, ser ejemplar, mostrar que pudieron. Claro. No, está cantado. Está cantada, Bueno, está pero escrito, vamos a ojo, fijar. que algún It's right. macumbero están en el año 9, ustedes están re macumba, re crápulas. A ver, por ahí puede ganar eso, o sea, puede tener la chance, les va a costar un huevo. Mira, por más que hagan la macumba que hagan, si terminan ganando, ¿viste cuando decís? Sufrido. Parí. Ay, no. Es así. ¿A qué hora la final mañana? A las 5, creo. A las 5. Te juro que voy a ver el partido, No, boludo. sí, por favor, Marce. Vamos a estar todos. No, en no, televisión. lo voy a ver. Vamos a estar viendo todo. Todo vamos a estar ¿A viendo. qué hora juega? A las 5 de la A tarde. las 5 de A la las 5 de la tarde. tarde lo voy a ver porque trabajo a la mañana. Sí, yo también voy a estar A las viendo. 5 de la Vamos a tarde lo voy a estar ver todos porque ya me intrigaste, ¿Querés que mirá. vayamos a tu casa para verlo? Voy a ir a la cancha. ¿Vas a la cancha? No voy a Paraguay, voy a la de Racing. Ah, Vamos a ver pantalla. claro. Ah, para- pantallas. Qué bien. Bueno, mira, la verdad que están, no sé cómo llegaron hasta acá, con mucha macumba llegaron hasta acá. Pará, pasó algo muy raro, que Racing hace tiempo venía jugando muy mal, perdía, jugaba mal, pero en la Copa ganaba. No sabemos cómo, pero ganaba, como sea, y jugaba bien justo ese partido. Sí. En la Copa, solo en la Copa. Macumba. Hasta que llegamos a la final. Pero, después que ganamos la semifinal, después que pasamos a la final, el equipo empezó a hacer una luz. Hace un mes que el equipo hizo una luz. Y está jugando como si fuera el Bayern Múnich. es el Es once del una, Bayern, una sí. revelación, se puede decir, porque no venía bien. No, venía como. No, por eso. Hace no tanto este le hicimos 4 con Mira, Boca y mira, Boca hace venía como el 5 orto. partidos seguidos, da vuelta a los sí, partidos, es una goles locura. así al último minuto. No, El otro boludo, día hizo un yo doblete. te digo que acá les va a resultar la macumba porque Uy, alguna por macumba favor. se mandó. Gracias, Sí, gracias, porque macumbero. mirá el vuelco que hicieron y venía para atrás. Hicieron todo. A ver, es el mismo DT, ¿qué onda? Todo lo Y mismo, todo lo ni- mismo. Ni un jugador campeón. No, Nada. no, olvídate. Se mandaron, no, ay, qué bueno. Pusieron mucha plata, mucha. Oh, qué bien. Sí, Pero blanco. olvídate. Sí. Además se juega la presidencia, se juega el ser presidente, el dirigente. Ah, o sea que el tipo, olvídate. Necesita ganar Yo eso. vendo la casa, olvídate. No, sí, lo vende todo. Uy, compramos el No, mejor. qué locura, vamos con el Sí. mejor brujo de Buenos bueno, Aires. Ojo que entonces, te digo, tienen chances. Si el tipo Ok. viene haciendo algo, porque en Paraguay algo No, ya está, hay ya lo energías. tiene el boleto cortado el tipo, ¡Qué ¿entendés? locura! Sí, olvídate. Qué locura. Y el, no saben el referee de dónde es, no. Te lo buscamos. Ya te lo consigo. Mirá la locura que tiene, ya te lo consigo. Sí, sí, Maxi está loco. ¿Cómo le llama? Es Esteban Ostojic. ¿Uruguayo no es? Creo que es uruguayo. Uruguayo. Ese Esteban. es un polaco ruso, que Ostojic, ¿qué dijiste? Sí, es Esteban Ostojic. Te lo escribo. Y no dice la fecha del. No. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Fecha de nacimiento? Nació el 12 de abril, el 12 del 04 de El 1982. día del cumpleaños de... Los de- números dicen que mañana se llena de plata la cuenta. 12 de bancaria, no 04 saben cómo. de 1982, en San José de Mayo, Uruguay. Acá dicen que es hincha fanático de Cruzeiro. Te aclaraban eso. Pero pará, es uruguayo. Marce primero dijo algo de Uruguay y después dijo Pará, Paraguay. Paraguay, sí, pero Uruguay, pará que lo está Paraguay, leyendo Uruguay. Marcelo, no, me vuelvo loco. Se despierta cruzado, medio embrujado y le cobra 3 penales a Quintero. Ah, igual. Che, hay que decirle a Exo que sabe. Hay que decirle a Exo que sabe que nos edite bien este clip y lo Escúchame, podemos subirlo. deletríame el apellido porque es medio polaco, Es ucraniano. imposible. Es medio esa onda, sí, cómo no. Es Sí, sí. O-S-T-O-J-I-C-H. Hitch, CH. ¿Por ser vos la volvés loca a tu mamá también con estas preguntas? ¿O, No. A veces le pregunto y no me quiere contestar porque dice, no me rompas las bolas, no sé qué. Así, hasta que en un momento él dice, bueno, se lo voy a hacer y te tira estas cosas. Y te quedas como ustedes recién. Me quedo así. Y es muy loco. La verdad que. Ahora que vamos a ir cada una semana. Bueno, te digo una cosa, el tipo va a tirar para ellos. Va a tirar para ellos porque en realidad tiene... Sí, va a cobrar cualquier pelotudez. Te vas a calentar mañana. No le digas eso, Marce, que se, Sí, se muere. Te vas a calentar. Mañana no, hoy no duerme, vamos. No, menos. hoy va a ser la noche más dura de tu vida. Vamos a hacer algo ahora después de acá porque yo no voy a poder, en serio. Dale. En realidad él la vibración de todos sus números y de él tira más para los otros que para nosotros, ¿entendés? Entiendo. Es como que el tipo va a ver lo que no
va a tratar de tirar, pero bueno, hay cosas que no es un chanta el tipo. Claro, Tiene va a cobrar números- bien, pero... Claro, tiene números que el tipo va a tratar de ver y no ser demasiado grotesco. ¿Viste cuando ves un partido como Argentina que decís, qué hijo de puta, este está tirando para el otro porque Claro. cobra cualquier boludez, porque no cobra penales? No va a ser tan grotesco, pero el tipo tiene su corazoncito Va a metido inclinar la ahí. canchita. Tiene el corazoncito metido ahí. Y sí, vamos. Bueno, Bueno, te cuento, para terminar con Facu, que yo hoy les Sí. decía que eran Dale. parecidos los dos Facus. Dale. Bueno, en realidad, claro, ¿por qué? Yo le decía esto de espejos con ustedes dos, con Alejo y Maxi, y con ellos que tienen eso de espejo. Ellos tienen, por ejemplo, Facu tiene, los dos tienen un 7 en la esencia, pero Facu tiene un 3 y él tiene un 1. ¿Qué él qué hace? Que sea más enojón. ¿Se entiende? Se nota. El 1 es, porque el 1 es el sol, es el liderazgo, es la persona que acá las cosas yo sé que hay que hacerlas así, ¿entendés? Sí. Y es muy obsesivo, el 1 es obsesivo. Vos le decís, qué sé yo, vamos a tal lugar a tal hora, listo, 10 minutos antes está él esperando en la No, esquina. sí, sí. Alejo lo detesto con la puntualidad porque le decís a las 2 de la tarde en la estación de Yo te tren y caigo. está 2 y cuarto. 2:40 Acá, caigo. yo llego a mi Muy casa, tranquilo. vengan a comer a las 9. No, no, no. para, Yo que a las vengan, 10 estoy. para que vengan 9:30. A las 9 Saca. sentan la puerta. ¿Viste? Bueno, eso tiene el 1, que es muy de la palabra y tiene esa cuestión de, a ver, Facu Tich es más flexible, ¿entendés? Es como que no se calienta tanto. Bueno, no, hace lo que quiere y se corta. Aquel le decís que no a algo y se calentó. Sí, cierto. Y entonces se calentó y te va a decir, bueno, está bien, listo. Y después dice, a la concha de la lora, es un pelotudo, pasa nada, va a putear. Y después se le pasa, porque el 1 es explosivo, pero en realidad tiene buena vibra. El 1 es buena gente que quieren, viste, ayudarte a hacer, y están. Y tienen códigos. Los 1, no es porque sea mi hijo, pero el 1-7 tiene códigos. Es como Bien. de palabra, no traiciona, no, es leal. Así que Correcto. yo le digo, cuando tengas novia, por favor, metele los cuernos, hacé de todo. Y él dice, no, ¿viste? No, que sea más pirata, no, le digo. Pero así, bueno, Hermoso consejo. Gran consejo. Es el mensaje que buscamos darle al programa. pero El bueno. mejor Bueno. consejo de padre. No sé. Bueno, niños. Muchas gracias, Marce. Siguiendo, muchas gracias. 2 horas por favor. y 10 pasaron como si nada. ¿Estás Una locura. jodiendo? No, te lo juro, yo disfruté mucho, la verdad. Yo de también. charlar. A mí me encantó. No, acá pasa volando. No, el acá pasa muy tiempo. rápido el tiempo y más cuando nos entretenemos y la verdad que fue muy entretenido. Wow, Te agradecemos 2 horas. de La corazón. próxima que vengo traigo sanguchitos de miga Sí, y, y mate, algo. y mate. Nosotros tenemos mate o café. Imagínate que antes de venir al programa me dijo, no estoy ni en pedo una hora, ¿no? No es, un, Sí. es una No, yo banda. le avisé a... Sí, me dijo, a- me dijo. No, che, Yo escuché escuchame. cuando No, pero pará. No porque yo... A ver, yo donde voy me divierto y la paso bomba. Ahora, yo digo, es un plomazo para estos pibes No, que yo no, vaya de al hablar de contrario. Juro que no sé- tecnología. Creo que de los que más nos entretuvimos de programas. No, fue para Hablo mí por fue el todos. mejor programa. Nos divertimos Claro, mucho. pero viste... Nos gustó yo mucho. digo, Es más, es un creo que traidor. fue el que menos hablamos nosotros Sí, y más te estuvimos todos escuchamos. entretenidos. Es que disfrutamos escuchar a Lo que alguien pasa así. que también yo no sabía, digo, che, le pregunté a él, digo, escúchame, ¿querés que yo, porque yo no entiendo bien el ritmo de esto, ¿no? Claro. Entonces le digo, No. escúchame, la gente llama, ¿no querés que ya antes vendan, de que empiecen a llamar, que empezamos a interactuar, que porque yo he hecho eso La en radio, próxima ¿viste? lo hacemos Realmente, bien, o compramos sea- sanguchito de miga, una coca y hacemos ahí la otra parte, ¿no? Hay una parte que es como cómo es Espiritual. tu vida. Sí, tenés para Horas, años. Para, Ahí. antes de despedirnos, me gustaría que Marce deje, no sé, algún número de Sí, contacto, Marce, algo. algo para Es- alguna red, algo que quieras que. A ver, yo soy un yuyo, me conoce Ok. todo el mundo, pero yo tengo, bueno, mi Instagram es Marcela Ferrero. Bien, es eso. Marcela tiene- Ferrero ahí. Marcela Ferrero. Y en realidad, mi número de teléfono no lo voy a dar. No, No, está bien, está perfecto. perfecto eso. porque Pero alguna me red. llaman después para No, hinchar está perfecto, cualquiera. rompe los huevos. No, con el Instagram está perfecto. Con Instagram por está el bien, Instagram me van a ubicar Por y si- la O verdad- si no, nos contactan a nosotros O los y contactan. Claro, vamos. que nos Ustedes, dejen si un comentario necesitan y algo- si necesitan te Claro. pasamos tu número. Pero para Así. la próxima, vendan esto de decir, che, va a estar Marcela, va a Así estar... la gente previo manda sus fechas y le hacemos. En la radio de Quilmes que ya estaban anotados un montón porque querían que le tire Claro. data y la gente Ah, Claro, interactúa. sí, quizás no lo vendimos previo a. Claro. Porque, Es ¿qué una dije? abuela. Porque soy una abuela, la nona. Es ¿qué Marcela querés? Ferrero 30. Ahí va. Ah, sí, soy Marcela Marcelo Ferrero, 30 Ferrero. Bueno, gente. pero para Marcela igualmente Ferrero 30. van a ver de que no tengo muchas cosas de numerología porque Por yo ahora. atiendo hace 1000 años así.
de boca en boca. Es lo mío hace 30 años. Entonces, Locura. qué sé yo. Por ahí van a ver un Facebook, un Instagram, perdón, que lo ven de una chica con hijos, familia. Claro, más personal. No, es que está bien. Claro. igual. Claro, está bien. Pero bueno, que sepan que soy yo. Está perfecto. Muchas gracias. Bueno, Bueno, chicuelos, me alegro mucho. agradecer como la verdad, siempre por la- a Improx y Bequín que nos sponsorean. Agradecer a Marce de nuevo por haber Gracias, venido. A Facu que también estuvo 2 horas bancando acá. La verdad, me gustó mucho. Facu, sí. Que va a venir, tiene que venir invitado más Va a venir seguido. Facu y va a volver Marce. Obviamente. Parece Dale, que sí, cuando la quieran. próxima ya No. dijimos, la próxima tenemos sanguchito de mío, lo Sí, hacemos bien. sí, lo hacemos bien. Y hacemos el de la. El de la. No, en serio, muchas gracias, Pero Marce. pueden hacer eso de venderlo y empezar la gente. A mí, a ver, yo soy un yuyo, ustedes me lo empiezan a vender o yo, me hacen a mí algo, vos que entendés de todo esto que yo no entiendo, me hacen un posteo o algo para Sí. que yo ponga en mi Instagram. Sí, sí, sí. Claro. Y ahí la Sí, gente te empieza- etiquetamos y Facu te Claro, y la Listo. gente empieza, ¿cuándo vas a estar dónde? Dale, sigan a estos chicos. Dale, Marce. Listo, Sí, para el buenísimo. próximo hacemos eso. Para Gracias, el próximo Marce. Y hacemos nos viene eso. bien a los dos, obvio. Claro, por Listo. eso. Dale, bueno. No, yo no- Gracias al hacker, como siempre. Gracias, 2 horitas de Javier. programa. Gracias, Gracias. Gus, Gracias, como Facu, Marce de siempre, nuevo. Gracias a gracias. toda gente. Un Y vamos gusto. Racing mañana. Vamos, Palmeiras. A ponerme huevos.